Muy buenas a todos, estamos otra vez aquí en Furor Televisión desde el plató. Ya hacía falta retomar el plató de Furor Televisión desde aquella entrevista al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Estamos ahora mismo con Daniel Bernabé, escritor, periodista, colaborador habitual en La Marea, en Russia Today y en otros medios de comunicación, y además autor de grandes libros que han supuesto además debates amplios en la izquierda, como La trampa de la diversidad, por el que te entrevisté en el momento. Hoy ya estábamos al final de algo, el que vienes a presentar ahora, La distancia del presente, que lo publicaste también el año pasado, ¿no? A finales de 2020. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerte que estés aquí, que hayas venido al plató de Furor Televisión y que te estemos entrevistando hoy aquí en directo. Sergio, gracias a vosotros. Es una alegría poder estrenar casi plató, ¿verdad? No sé si venir detrás de un vicepresidente del Gobierno está queriendo decir algo para lo que puede ser mi trayectoria futura o no. Esperemos que no, esperemos que sigamos con estas cosas de los libros y tal y cual. No, en serio, muchas gracias, porque a mí también me apetecía por fin hacer entrevistas cara a cara. Estoy harto de las pantallitas. De las videoconferencias, ¿verdad? Es horroroso. Imagino que con los libros has tenido que estar así, ¿no? Con varias entrevistas por Zoom. Fui fundamentalmente, las últimas entrevistas que hice presenciales fueron en ese final de verano, principios de final de verano, sí, septiembre, por el nuevo libro, que aún la cosa no estaba muy jodida. A partir de ahí luego se volvió a disparar y todo ya ha sido todo, por pantallas. Esta tarde, por suerte, voy a hacer la primera presentación con público en la Central, en Callao. Ya están todas las plazas cubiertas, pues un aforo muy reducido, pero al menos apetecía encontrarse uno con los lectores y las lectoras, porque todo ha sido, bueno, nuestras presentaciones, la que hice con Pablo de La distancia y tal, fueron sin público, más allá de 2 o 3 personas que vinieron con nosotros. Así que nada, muy agradable el poder ir poquito a poco encontrándonos con las personas de verdad. Bueno, presentaste el libro además con Pablo Iglesias, el de La distancia del presente, teniendo el cargo en activo de vicepresidente del Gobierno. Sí, la verdad es que, bueno, pues para mí profesionalmente fue un momentazo. Presentar tu libro con uno de los cargos políticos más importantes del país, alguien que sin duda alguna tiene una relevancia muy importante, pero sobre todo que también es que significaba mucho dentro del libro de La distancia del presente. Era un personaje que prácticamente era uno de las líneas argumentales del libro, ¿no?, de estos 10 últimos años de política y sociedad en España. Y bueno, pues fue un momento bastante interesante, la verdad, el poder presentarlo, tanto como que de hecho en ese momento hizo un viaje a Bolivia con su majestad en el avión. Entonces llamó mucho la atención que los dos compartieran avión y tal, y muchos medios al final destacaron que iba leyendo mi libro, lo cual también me vino estupendo. Desde aquí se lo agradezco, fue un momento interesante, como no. Recordar a toda la gente que está viendo el directo de esta emisión que vamos a hacer 2 sorteos a lo largo de la entrevista. Sortearemos un ejemplar de La distancia del presente y ya estábamos también al final de Algo, el último libro de Daniel Bernabé. Además, recordar a todo el mundo que podéis suscribiros, seguir el canal, donar bits o lo que consideréis para apoyar el canal, para apoyar a Furor Televisión, y poner también vuestras preguntas, porque después recogeremos algunas de las preguntas del chat y Daniel responderá las más destacadas que vayáis comentando en el directo. Daniel, la última vez que te entrevisté, Vox acababa de sacar 300.000 votos en las elecciones autonómicas de Andalucía, y recuerdo que lo veíamos con estupor y con temor, ¿no? El cómo el auge de la ultraderecha pues se institucionalizaba en territorio andaluz. Hoy son tercera fuerza política del país, y además en territorios como por ejemplo Fuenlabrada, en la que te entrevisté. Recuerdo que fue cerca de la Renfe de Fuenlabrada, en las últimas elecciones de 2019, las últimas elecciones generales, fueron la segunda fuerza, con el 20% de los votos. Ayer mismo, pues hicieron un acto de campaña en Vallecas, pues en el que los vecinos se le echaron encima. Te quiero preguntar cómo analizas, digamos, el auge de la ultraderecha. Ya hablamos en esa otra entrevista, ¿no?, de algunos de los factores que habían logrado que Vox estuviera en este momento, y cómo valoras también la respuesta vecinal del barrio de Vallecas ante lo que ayer ocurrió. Como ayer dije en las redes, creo que ayer admitía pocos matices de la cuestión. Es decir, apoyo, solidaridad y respeto y admiración para la gente que ayer en Vallecas salió a decirles que esta gente que ha ido allí a hacerse la foto, pues al final les acabaron haciendo un retrato, ¿no? Por supuesto que son admisibles luego los debates tácticos. Hubiera sido mejor dejarles solos ante 300 personas. Si hubiera pasado eso,
creo que probablemente muchos medios hubieran colocado sus cámaras estratégicamente de tal forma que en vez de 300 parecería que hubiera 3.000 y hubieran salido diciendo que en un barrio de clase trabajadora con una tradición de izquierdas notable, habían conseguido un éxito. Estoy seguro que hubiera salido así. Entonces hay veces que es que no te queda más remedio, pero incluso dejando a un lado lo táctico, dejando a un lado la cuestión de la visualidad, de la comunicación, es que hay veces que la moral debe ponerse por encima incluso de esas cuestiones. Y yo creo que ayer, bueno, pues la gente en Vallecas hizo alarde de democracia y de orgullo de clase trabajadora. Bien es cierto que luego pues la actuación de nuevo de la delegación del gobierno, de la policía, fue una vez más de parte. Está claro que la policía tiene que evitar enfrentamientos civiles, es su labor, pero lo que no es lógico son las actuaciones que todos vimos ayer y que ya se van repitiendo de una forma insistente en todo este último periodo. Bueno, de hecho, Santiago Abascal decía en el acto aquello de Marlaska dimisión, cuando, pues lo que tú bien dices, en cuanto Santiago rompió el cordón policial fue cuando empezaron las cargas. Es verdad, te he escuchado también reflexionar sobre esto, que muchas veces la actualidad también es política, ¿no? Cuando eventos de este estilo se marcan, incluso medios como el nuestro pues tienen que hablar de ello, porque lo marca la actualidad, porque lo marcan las propias reglas. Lo que pasa es que yo creo, y es interesante también esto, es importante que por lo menos nosotros también, si los tratamos, lo hagamos desde una perspectiva más analítica, ¿no? que permita reflexionar de una forma diferente a cómo se hacen los medios tradicionales. Me imagino que ahora las tertulias de los principales medios de comunicación a estas horas estarán ya copando los programas de mañana, hablando de lo ocurrido, con un enfoque pues como supongo que te imaginarás. La actualidad es una pisonadora de voluntades, es un conductor, es como, bueno, pues una forma de llevar el debate público a aquellos lados donde interesa, bien opacando las cuestiones que son interesantes, bien dando importancia a otras, ¿no? Creo que era Kapuscinski que en un libro llevaba un país de América Latina dictatorial, ¿no? En los 70, entiendo, y contaba la anécdota de que bueno, pues él básicamente había visto allí pues eso, persecuciones políticas, desapariciones, tal, o sea, un país en conflicto, y que ponía la televisión y estaban contando que un niño chino había quedado atrapado dentro de una nevera, ¿no? O sea, es el resumen de todo generalmente, ¿no? No se trata tanto de que los medios mientan, que es lo que suele decir, sino que más bien pues suelen girar los focos de atención hacia los lugares donde a ellos les interesa. Creo de todas formas que algunas veces simplemente hay que, bueno, pues jugar de una forma asimétrica. Yo cuando escribo, lo que escribo no tiene demasiado, en teoría, no se adapta a los cánones digitales. Mis artículos a veces suelen tener 4 o 5 páginas, 6, eso es una barbaridad para digital escribir. Y sin embargo, normalmente suelo tener una cantidad de lectores apreciable, con lo cual al final pues te das cuenta que bueno, que a veces hay que saltarse un poco aquellas líneas que te marca, ¿no? Tanto de la actualidad como la forma de tratarla. Recuerdo que en aquella entrevista fue la que te hice motivada por La trampa de la diversidad, un libro que además, bueno, yo creo que marcó un debate que la izquierda estaba retrasando desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Después nos adentraremos tanto en la distancia del presente como ya estamos llegando al final, ya estamos al final de algo. Ya estamos al final de algo. Sí, que me confundo. Pero te quiero preguntar primero si escribirías hoy el mismo libro. Han pasado ya varios años desde que ese libro, bueno, pues tuvo el éxito que tuvo en 2018. Yo creo que han cambiado algunas cosas, no sé si estás de acuerdo conmigo, te quiero preguntar por eso. Sí. Y respecto a también, digamos, si se llegó a comprender el fundamento general que tratas en el libro o se caricaturizó de tal forma que pues que no se entiende el concepto fundamental de lo que tratas ahí, o si ha muerto de éxito incluso el concepto que tratas en el libro. Creo que cuando me preguntas si lo escribí de otra manera, la pregunta debería ser si lo volvería a escribir. Esa es otra, ¿no? Yo en mi casa esto, la trampa la llamo el puto libro directamente. O sea, cuando la gente me pregunta digo sí, el puto libro. Es un libro del que estoy muy satisfecho, muy orgulloso, que me ha tributado grandes éxitos profesionales y una notable cantidad de dinero, por qué no decirlo, cosa que además celebro cada vez que me tomo pues eso, algo que me gusta o que compro algo bonito, pues me acuerdo de todos mis detractores, que al fin y al cabo son los que también han lanzado el libro para arriba, ¿no? Desde aquí les quiero mandar también un saludo. El libro, yo he llegado a pensar que tiene algún tipo de capacidad mágica, o sea que las letras están hechas con algún tipo de tinta especial que dependiendo de la persona que lo lea, al parecer, cambia, porque viendo las cosas que se han dicho sobre el libro y se ha escrito es la única explicación. ¿La otra cuál sería? La otra, la de verdad, es que cualquier persona que lo lee sabe de qué va ese libro. Salvo que
En un momento determinado pues se decidió lanzar pues una campaña de desprestigio contra el libro y mi persona, ocultando, tapando, manipulando las cosas que decía, o incluso aún peor, llegando ya al extremo absurdo de acusarme de no decir las cosas que sí dice el libro. Para resumir, te lo cuento muy rápido. Al libro se le acusa fundamentalmente de decir que lo único importante es esto de la clase trabajadora, y además retratada como una identidad de obreros con el mono azul, no sé qué, no sé cuánto, y que lo demás, esas cosas de las mujeres, los gays y no sé qué, son tonterías. Eso no aparece en el libro nunca, pero no solo en mi libro, no aparece en las 37 presentaciones que hice, no aparece en ningún artículo que haya escrito y no aparece en ningún solo tuit que yo haya puesto. Y reto desde aquí a cualquier imbécil, a cualquier necio y a cualquier estúpido que constantemente se está repitiendo estas ideas, que lo busque un solo párrafo y que busque dónde yo digo eso. El libro, fundamentalmente, lo que trataba de explicar era que nuestras identidades, nuestra identidad de cualquier persona, se había hecho competitiva. Se había hecho competitiva porque yo el libro proponía que, digamos, culturalmente habíamos sido colonizados por algo que se llamaba clase media aspiracional. Es decir, que todos pensábamos ser de clase media por la adquisición de determinadas commodities, de determinados bienes que pensábamos que se alteraban nuestra relación de vida con la economía y con la sociedad, cuando realmente no lo hacían, pero nosotros sí lo pensábamos, ¿vale? Al ser todos clase media, al final teníamos que buscar alguna forma de ser competitivos en ese mercado de la diversidad que yo proponía que existía. ¿Y cómo éramos competitivos? Exagerando nuestras diferencias y buscando aquellos aspectos más específicos de cada uno. Evidentemente, todas las personas estamos compuestas de diferentes aspectos, identitarios, de relación de clase, esa palabra tan mágica que utiliza el activismo, que es la interseccionalidad. El problema, que es lo que aportaba el libro, era que en general las políticas de la representación habían dejado de funcionar porque al ser competitivos no buscábamos efectivamente aquellos puntos de unión, sino que íbamos siempre a intentar competir, a entrar en conflicto. Eso es lo que explicaba el libro. ¿De acuerdo? Cuando te entrevisté. Y sí, déjame un apunte solamente. La crítica al libro de, oye, la explicación que tú le dabas a esto, el proceso porque de los 70, tal, no sé qué, no es bien, me parece estupendo que no se estuviera de acuerdo con él, porque básicamente era un análisis periodístico, era una narración periodística, era una descripción de lo que yo estaba viendo, no era un estudio y tal. Ahora, el fenómeno que describe el libro es bien cierto, solamente hay que ver los últimos conflictos que ha habido dentro del feminismo, solamente hay que ver la permanente tensión que hay. Y a partir de ahí se le hizo una crítica, despiadada, absurda, hasta tal punto que, ya hay un momento... ¡Hostias! La trampa de los carteles que se caen. Esto ha sido efectivamente la... Madre mía, esto ha sido la energía que me despierta, la mala leche que me saca este libro cuando me pongo a hablar de él. Así que tengan cuidado en su casa, si sienten una mano en el cuello que les ahoga, en plan Darth Vader, soy yo, Bernabé. Podemos continuar. Bueno, básicamente es el asunto. Como ves, me tensa porque no hay nada peor que tener que defenderte de algo que no has dicho, no has escrito en ningún lado. ¿Cómo te defiendes de eso? Bueno, pues ya llega un momento en que dije, mira, tronco, sigue escribiendo, la gente que vea lo que haces y fuera, no hay más problema. Fíjate, una cosa que también me parece curioso de esto, y te quiero preguntar, porque justo antes de la entrevista me decías, y reflexionábamos un poco hablando del tema de las redes sociales, ¿no? Sí. De cómo las redes sociales muchas veces nos atrapan hasta el punto de que tenemos que construir nuestra propia identidad en torno a ellas, ¿no? De tienes que tener un Instagram en el que constantemente estás feliz, estás sonriendo, estás viajando, para demostrar lo bonita que es tu vida y lo maravillosa que es ante tus semejantes. En cambio, en Twitter es dinámicas de competitividad, de agresividad, de discutir con el otro. ¿No crees que también... creo que te quiero preguntar si hay una doble responsabilidad, tanto en la caricatura que hicieron de ti, en las redes sociales y del libro en concreto, como de a lo mejor la forma de responder ante ello. No sé cómo lo viste. Es que date cuenta que cuando yo escribo ese libro, yo soy alguien que escribe un artículo semanal en La Marea, ¿vale? Ahora escribo en Público, escribo en Infolibre, escribo para la televisión internacional Russia Today, claro. Voy de vez en cuando a la tertulia de Hora 25, es decir, que yo ahora vivo un momento profesional bueno, y ya estoy acostumbrado a cierta exposición. Claro. En ese momento yo no estoy acostumbrado, no a una cierta exposición, a lo que se me vino encima. Me quedo absolutamente solo, quitando pocas personas. Eso demuestra también que el progresismo en este país, la izquierda, que muchas veces cree tener unos valores intrínsecos naturales, se comporta mezquinamente igual que en cualquier otro sector de la sociedad. Ese tipo de gente que te decía...
tus artículos son imprescindibles, ¿no? Que me parece una chorrada monumental, nadie es especialmente imprescindible. Al día siguiente te giraban la cara, porque no querían verse relacionados contigo, porque en este ecosistema en el que todos somos unidades de producción y vendibles, ¿no? Tenemos que vendernos de una u otra forma como producto, seas político, escribas, o seas un tipo que tiene un Twitter simplemente, pues de repente no querían verse asociados, ¿no? Es una enseñanza buena que obtuve. Evidentemente que muchas de mis respuestas fueron hostiles, fueron poco educadas y fueron... Bueno, también es una persona sanguínea y si tengo que llamar a alguien lo que pienso de él, se lo llamo. Pero desde luego que mi respuesta no es comparable a las cosas que a mí me han hecho y me han dicho. Lo que pasa es que ya es un tema que yo pasaría sobre él, porque, quiero decir, parece que tiene mayor importancia de lo que tiene en mi vida. Es decir, yo hace ya mucho tiempo que escribí este libro y la verdad, lo digo con todo mi respeto, pero cuando yo estoy en Twitter y después de 4 años me viene y me dice, me pone pues la típica noticia, ¿no?, de Estados Unidos, esto es trampa, ¿no?, esto es trampa, Bernabé. Sí, tío, pero déjame en paz. O sea... Pero no por nada, sino porque yo como escritor lo que hago es describir cuestiones de realidad, de lo que veo, cosas que a mí se me ocurren, propuestas que me hacen. Entonces la trampa la escribí hace 4 años. Bueno, pues estupendo, el libro se sigue vendiendo. Cuando lleguen los derechos en mayo, ya te digo, lo celebraré de nuevo de forma efusiva. Pero es sí, no tengo mayor interés. Es más, cuando me proponen, de hecho, un debate sobre la diversidad, yo no soy ningún especialista en esto. Yo escribí esto, pues como mañana escribiré un libro sobre lo que sea, o me iré de nuevo a la novela, o me pondré a hacer un libro de crítica gastronómica, fundamentalmente. O sea, que bueno, que ya te digo, tengo ya un interés en el tema, pues relativamente. Pero indudablemente, pequeño. Yo me acuerdo también cuando te entrevisté que me decías que creo que entonces no habías tampoco cobrado todavía los derechos, estabas en una situación pues, delicada, porque habías visto encima todavía las consecuencias malas, ¿no?, de la publicación del libro, pero todavía las consecuencias, digamos, positivas de existencia material no se habían puesto en la palestra, ¿no? Ahora estás colaborando en medios de comunicación como Hora 25, como dices, es tertuliano habitual, te has mudado fuera de Madrid, según tengo entendido. O sea, quiero decir que estás en una posición muy diferente a la que había ahí, ¿no? Entonces, que también te ha dado, pues bueno, pues la proyección esa que indudablemente, pues cualquier periodista pues busca, ¿no?, en esta profesión, poder dedicarse al final a lo que hace, ¿no?, a su trabajo. No, sí, yo en ese sentido estoy agradecidísimo a ese golpe de suerte. Mira, al final la vida es, yo qué sé, pues no sé ponerlo en porcentajes, pero un porcentaje alto de suerte, un porcentaje alto de estar en el sitio y un pequeño porcentaje de lo que tú haces, Pues a mí me tocó esto porque me tocó un poco de escribir un artículo tal, Pascual me lo propuso, la editorial tiró para adelante, el libro salió en el momento adecuado. O sea que vamos a ver que tampoco es que, digamos, uno tenga que creer que sus éxitos le pertenecen del todo. Los éxitos al final son cosas que pasan. Y también te digo una cosa, y bien lo sabes tú, Sergio, los que escribimos vivimos permanentemente en un carrusel. Cuando digo lo de los generosos derechos del libro, lo digo un poco con sorna. Bueno, pues fíjate, lo que se gana con un libro se gana muy poco, ¿no? Un día puse que tenía una piscina de dólar y que no sé qué, y algún necio entiendo que incluso se lo creyó, pero no, con un libro se gana muy poquito dinero. Un libro para lo que vale es para poder acceder a los medios de comunicación. Te da, digamos, la relevancia o la importancia para poder acceder a los medios, pero con un libro no se vive. O sea, vendiendo muchos libros, al final le acabas cobrando un salario mínimo al año. Y ya no te digo vendiendo pues 500 ejemplares, que es lo que vende el 60 y pico %, si no me equivoco, de los libros que se editan en España. ¿Crees que de alguna forma se ha construido también en ciertas posiciones de la izquierda una mitificación de lo que fue el pasado, ¿no? Aquello de todo tiempo pasado fue mejor, y que hay también, porque fíjate que es algo que cada vez veo más, ¿no?, como una contraparte, como un reverso tenebroso que antes no existía en la izquierda y que ahora creo que cada vez pues existe más y tiene mayor presencia, una trampa de la nostalgia también. Sí. Mira, yo creo que eso ocurre en diferentes sectores. Es curioso porque, por ejemplo, mira, en La distancia del presente yo hice un análisis de todo muy desapasionado. La distancia creo que ha sido un libro muy justo, que he escrito sin dejarme llevar por ninguna de mis odios o de mis pasiones. Y en La distancia comentaba respecto al 15M, por ejemplo, que fue un momento muy interesante, pero creo que se mitificó luego. O sea, yo daba una serie de razones en el libro, tanto de su inicio, que en ese momento grandes medios, grandes grupos de comunicación como Prisa tenían una guerra con el gobierno Zapatero,
y tú ves las crónicas del país y yo creo que es la manifestación que se ha cubierto previamente más grande que ha cubierto nunca el país. Hay 10 o 15 artículos explicando qué iba a ser el 15M, para que luego dijeran que nobody expects the Spanish Revolution, no, lo esperaba todo el mundo. Por otro lado, ya ha habido manifestaciones de por el estilo, tal cual. Bueno, lo cierto es que en ese momento, en ese año, el PP obtiene las 2 victorias electorales probablemente más grandes que ha tenido un partido en este país. Relativamente es el momento en que un partido obtiene más poder en las autonómicas y municipales de mayo del 2011 y en las generales de noviembre que se ha obtenido nunca, ¿no? ¿Por qué se crea una mitificación en torno al 15M cuando luego hubo otros acontecimientos muy interesantes? Es más, yo creo que el año 2012 es el año clave para entender el momento de quiebra de todo, como explico en la distancia. Pues por una cuestión generacional. Es decir, la gente que participa ahí quiere sentirse parte importante de algo. Y porque también siempre hay una serie de intereses profesionales, de relevancia personal, que si tú has participado en algo y le das mucha importancia, pues al final acabas pudiendo acceder a diferentes estamentos que antes tú no llegabas. Sucede este tipo de cosas. Pero yo creo que tu pregunta, y sucede en esta parte, por ejemplo, del progresismo liberal, ¿no? No se trata de que antes, de que lo de antes fuera mejor, peor, ¿no? Ahora, si hay un concepto, que yo ya estábamos al final de algo, vamos, me meto más en él, que es el concepto de incertidumbre y seguridad. El concepto de que antes, y el antes te hablo pues probablemente antes del 2000, 95, la vida era, yo no sé si mejor o peor, pero era más estable. La gente tenía trabajos a mucho más largo plazo, las casas era más fácil poder acceder a ellas, incluso las relaciones personales eran más largas, en fin. Entonces ese es el concepto al que hay que atender. No se trata de que el antes sea un antes mágico y mitológico, sino que en la etapa, evidentemente, del pacto de posguerra, del momento del estado del bienestar, lo que introdujo fue una serie de certezas en la vida de las personas. Es decir, el tener la seguridad vital cubierta de aquí a varios años. Así era relativamente fácil hacer una familia o comprarte un piso. Yo recuerdo mis padres se compraron un piso en Fuenlabrada en el año 83 y lo pagaron, les costó 3 millones de pesetas en la época, creo, y lo pagaron en 4 o 5 años con una hipoteca. Y, vamos, es decir, trabajaba mi padre, era un funcionario del ministerio con un sueldo pequeñito. O sea, era así, te comprabas casas en 4 años, 5. Ahora, imagínate, son 40, es imposible, pero es que ni siquiera puedes alquilar una casa. Los trabajos son inestables. Eso lleva a que no tengas relaciones permanentes con ningún sitio, en fin. Ese es el verdadero eje al que tenemos que prestar atención. No volvernos locos sobre si esta época es mejor o peor, o si esta generación es peor o mejor. No, eso no tiene ninguna utilidad. Lo que tiene utilidad es precisamente el intentar recuperar ese sentido de certeza y de pertenencia. Muchas gracias, Nafidi, por suscribirse. Vamos a pasar ahora al chat, a leer algunas de las preguntas del chat, que está Xavier Matas, el compañero realizador, atento a ello, y bueno, y conectamos con vosotros un rato, chicos. Vale, no, que lo leas por aquí directamente, me dicen. Yo quiero preguntar lo siguiente. Mira, ahí te pregunta Soto René, no sé si lo ves bien. Yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Crees que existen formaciones políticas de izquierdas que han adoptado transversal los señores de Trump? A ver, esto tiene fácil respuesta. O sea, los partidos políticos no son máquinas teóricas. Ninguno. Los partidos políticos hacen política normalmente institucional, y la política institucional tiene ahora mismo los límites absolutamente estrechados. Es decir, al final, cuando ellos llegan a la política y se ponen a trabajar en las instituciones, muchas de las grandes discusiones que tenían, ¿no? Incluso pues podemos verlo en Podemos, realmente son una forma más de enmascarar diferencias internas, pues para poder salirse con la suya, ¿vale? En el caso de la trampa, yo creo que en el caso de la trampa era un libro que, si se hubiera aprovechado, lo que hubiera conseguido era evitar toda esta pléyade de reaccionarios que utilizan los conflictos identitarios para sus intereses y que constantemente están poniendo noticias de mira estos qué tal, mira estos qué cual. Era un libro que intentaba darle una explicación al asunto. De hecho, mira, que muchas veces se te relaciona con ellos, yo me doy cuenta en redes sociales. Pero bueno, ya te digo que sin mayor problema, que la gente haga y piense lo que le dé la puta gana. Entonces, en ese sentido, yo no esperaba que ningún partido adoptara nada. Ahora, con toda sinceridad, yo no solo por el libro, evidentemente, no estoy diciendo esto, pero desde la aparición del libro y el refuerzo de esos debates,
Por ejemplo, Unidas Podemos, en la campaña del 2019, sí prestó mucha más atención a esas cuestiones. El discurso de Pablo Iglesias, famoso en la plaza del Reina Sofía, no estoy diciendo, repito, que sea por mi libro. Digo que cierto refuerzo de esos debates sí llevó al decir, oye, mira, quizás a esto tenemos que tal. Luego, pues bueno, se tira cada uno por un lado, hay diferentes facciones, o sea que, quiero decir, no se aplica de una forma directa, ¿no? O sea, me dicen desde realización que os recuerde que si, bueno, pues que si ponéis bits o resuscribís, el mensaje se escuchará en pantalla, ¿no? Y no tendremos así que andar leyéndolo desde la televisión y se escuchará directamente. O sea, habrá una voz que hará que se escuche en pantalla. Voy a continuar, después seguimos leyendo algunas de las cuestiones que estáis tratando aquí, que he leído algunas y son muy, muy interesantes. A finales de 2020, ya volviendo con la distancia al presente, que estamos adentrándonos en él, analizas lo vivido de 2010 a 2020, además acabas con el estado de alarma, sí. En lo que, como afirmas, se asemeja a un manual de supervivencia o un códice para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Y como motivo del mismo, has llegado a afirmar que la década del 2000 al 2010 es una década en la que los españoles empiezan a perder la conexión emocional con la sociedad española surgida de la transición. ¿Por qué y cómo crees que ocurre esto? Sí, las generaciones al final tienen un peso social dependiendo del momento, yo creo, casi de auge profesional que tengan, ¿de acuerdo? Entonces, según las generaciones que vivieron la transición se han ido haciendo mayores y jubilándose, el peso de todos los sectores importantes de la sociedad ya no está vinculado directamente con la transición. ¿En qué sentido? La transición y antes. En España, hasta el año 2000, que fueron las primeras elecciones que el PP gana con mayoría absoluta clara, existía aún un miedo al franquismo notable. Y existía porque la gente lo había vivido. O sea, no se lo tenían que contar, no tenían que leerlo en un libro, ellos habían vivido la represión de primera mano. De tal manera que el PP, en las elecciones del 96, tiene que presentarse diciendo que es del centro liberal, Aznar diciendo que es un simpático progre, y lo primero que hace Aznar al llegar a la Moncloa, lo primero, es reeditar los diarios de Azaña. Aznar y el PP. Es decir, el que quita la mili, además. Eso solamente demuestra, por no utilizar la palabrita de moda, pero el sentido común en la sociedad española seguía siendo progresista. Y lo seguía siendo incluso con la victoria del Partido Popular en el año 2000. ¿Por qué? Porque Aznar gana y no puede llevar adelante ninguna de sus medidas, ¿de acuerdo? Entonces, es digamos, lo que a ellos les da luego desde FAES y de estos sectores por lanzar un proceso de restauración reaccionaria, que es el que desemboca luego, años después, en lo que ha sucedido, no directamente, pero ellos ponen determinadas bases, ¿no? Entonces creo que la década ya de la crisis del 2008 en adelante, el 2010 y todos los años que vinieron luego, creo que se ven nuevas cuestiones que no tenían que ver tal, y se ven en el espacio progresista, donde las protestas cambian, e incluso a la gente que nos iniciamos en la política con la etapa de protestas que empezó con la LOU en el año 2002 y acabó con la guerra 2004, o sea, de 2002 a 2004, el Prestige, todo aquello, nos pilla incluso algunos un poco fuera de juego, porque veníamos de militancias clásicas, pues eso, había partidos trotskistas, había stalinismo, había el partido PZ, había no sé qué, había el anarquismo, esas cosas, que era como lo de toda la puta vida. Y luego, pues de repente aparece pues estas nuevas formas de protesta, bueno, pues que tenían sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Yo creo que en esa época se cambiaron muchas cuestiones, ¿no? Pero sí es verdad que paradójicamente fue también la década donde al final, en una especie de giro extraño, temporal, pues hemos vuelto a ver venir el pasado, ese pasado previo al 78, venir otra vez a nuestro presente. Fíjate, yo por ejemplo me politicé a raíz del 15M, pero es cierto que también desemboqué en la izquierda más clásica, ¿no? En mis primeros pinitos en la izquierda, ¿no? Y bueno, y esa tradición que has mencionado, ¿no? De trotskistas contra stalinistas y sí. Todas estas batallas pues fueron parte también de mi socialización política, ¿no? Lo mencionabas tú muy bien, el famoso hilo rojo de la historia, ¿no? Esa gente que parte de ese tipo de politización. En el 8º capítulo, dedicado a 2017, de La distancia del presente, cuentas que estuviste cubriendo para La Marea la Asamblea Ciudadana de Podemos, la segunda Asamblea Ciudadana de Podemos. Han pasado ya más de 4 años de aquella asamblea y te quiero preguntar la valoración que haces de Podemos y qué queda, digamos, del Podemos de entonces en la formación que hoy ocupa el Consejo de Ministros del Gobierno de España. Sí. Creo que en el libro digo que aquella asamblea la fue a cubrir Antonio Maestre, y que yo fui a pintar la mona, ¿no? Que es lo que hacemos los escritores cuando trabajamos de periodistas. No, hablando en serio, creo que no se trata de lo que quede, se trata de por qué tenía que quedar algo.
Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Es decir, ¿por qué los partidos no deben evolucionar? O sobre todo, ¿por qué creemos que el éxito de Podemos del 2014-2015 se correspondía automáticamente con su táctica electoral o con sus formas discursivas? Eso no es verdad. Es decir, claro que de una u otra forma la manera en que un partido se dirige a la sociedad influye en su reconocimiento, ¿de acuerdo? Pero, y esto sé que es algo que sienta muy mal a los expertos en comunicación política, esto no es lo esencial. Lo esencial son otra serie de acontecimientos que se dan en el momento, que pues bueno, todos lo podemos imaginar, pues un periodo de crisis prolongada, un momento en el que las protestas llegan a un punto álgido, pero no consiguen poner al gobierno en un brete, pero no consiguen tirarlo, tal, entonces de repente se despiertan las ilusiones electorales. Y eso da al final como consecuencia pues que Podemos surja por esas cuestiones. Luego pues, ellos se manejan de una forma o de otra, pero eso es lo que verdaderamente importa, ¿no? En esa propia génesis de Podemos también está su caída en desgracia. Su caída en desgracia porque si bien es cierto que al principio evitan el conflicto, evitan polarizar, salen a la sociedad para siendo un partido atrapatodo en un momento populista, luego ese mismo momento populista de no querer entrar en conflicto les hace hacerse tan moderados en el sentido rejonista del término que muy probablemente también podemos decir que las elecciones del año 2016 no se obtiene el resultado adecuado porque hay un momento en que la gente se empieza a quedar fría y lo que no quería era la sonrisa de un país, lo que quería era un poco la puta rabia que teníamos todos. Fíjate, sobre esto que comentas, claro. Es que mira, en la primera entrevista que te hice además analizábamos juntos esto, ¿no? Sí. Como uno de los grandes errores de Podemos, tú decías que fue la respetabilidad, la búsqueda de la respetabilidad, ¿no? Sí. Te quiero preguntar cómo se ha visto afianzado esto hoy con la entrada en el Consejo de Ministros, claro. O sea, con formar parte del gobierno. Se ha visto, o sea, la izquierda social, desde mi punto de vista, ha reaccionado, y sé que esto va a ser también polémico, ha reaccionado mal y ha reaccionado de una forma muy pueril a la entrada en el gobierno. Es decir, lo que no se puede pretender es que un partido de izquierdas entre en el gobierno después de 80 años, desde la Segunda República no había habido un partido de izquierdas en el gobierno, y pensar, porque me temo que era el problema, que la gente pensaba que con la entrada en el gobierno, quizás también por la propia educación política que Podemos ha dado a sus militantes o a sus simpatizantes, que ya está, que era cuestión de ponerse a hacer leyes y que tú hacías leyes y cambiabas el país. Es decir, no, hombre, no, las cosas no funcionan así. Hay una serie de estructuras que se lo van a impedir del todo. El propio PSOE es un partido que es la pata fundamental del régimen 78 y, bueno, pues esto va a ser de una dificultad enorme. Ahora, el problema no es ese del todo. La cuestión que habría que atender es, uno, este país sí cambió, por eso se consiguió aquel gobierno. ¿Por unas hábiles maniobras parlamentarias de última hora? Por supuesto, pero fundamentalmente porque se dieron los resultados para que ese gobierno fuera posible y, sobre todo, que el propio PSOE, después de intentar que no muchas veces, después de intentarlo con Ciudadanos, no tuviera más remedio que intentarlo con Podemos, porque ya no les quedaba otra. ¿De acuerdo? Incluso a costa de gran tensión interna del PSOE y del propio Sánchez, que en el 2016, en septiembre-octubre, le matan, ¿no? La cuestión fundamental es entender que una vez que se llega al gobierno, lo que no se puede pretender es estar ya desde el minuto uno, desde que llega el rey al Congreso y Podemos le aplaude en su calidad de ministros, diciendo que es que han traicionado ya, si estamos hablando de febrero del año 2020. Otra cosa es el debate de fondo sobre qué podemos esperar de la política en esos tiempos, cómo la política ha sido tan enclaustrada en sus límites que apenas puede influir en la economía. Y la economía es la base fundamental para poder hacer el resto de cuestiones. Sí es un debate razonable, pero empezar ya con el asunto de la antipolítica, de tal... Yo creo que hay una serie de intereses que esta gente está jugándolo muy bien. Los primeros que nos decepcionamos somos la gente de izquierdas, el de derecha siempre vota. Ahora, de verdad, no el otro debate es también muy razonable. Oye, ¿votamos para qué? Porque si yo voto y resulta que un gobierno socialdemócrata no puede ni tocar los alquileres, ¿para qué coño estoy votando? Porque no estamos hablando de nacionalizar casas, no estamos hablando de hacer una empresa pública de vivienda que construya, no estamos hablando de medidas que, por cierto, también serían perfectamente socialdemócratas. Estamos hablando de regular los alquileres, como se regulan otros muchos mercados. Y eso ni siquiera se puede hacer. Hay que darle a los propietarios dinero. Si al final eso es todo a lo que se puede llegar, evidentemente surge un desánimo. Ahora, el desánimo tenía que tener también una serie de cinturones de seguridad del conocimiento de la realidad política. Y bueno, y poco más. Es decir, lo que queda ahora pues bueno, pues yo creo que se abre una etapa ilusionante con Yolanda, porque a Pablo le han dado muchísima caña y
hay veces que yo creo que la gente tiene que retirarse hasta por temas personales, pero sí. Fíjate, en la distancia del presente también hablas de Yolanda, ¿no? Sí. Ahora ha sido nombrada, además hace muy poco, hace pocos días, vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Sí. y tú cuentas que en unas jornadas de protestas en el conflicto de Alcoa, a las puertas del Congreso, la policía la golpeó y la tiró al suelo, ¿no? O sea, ¿cómo valoras y hasta qué punto la gente, no sé si es consciente, de que una persona que ahora es vicepresidenta tercera del Gobierno, Sí. haya sido agredida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, en un conflicto de Alcoa, defendiendo a los trabajadores, que es que además es ministra de Trabajo hoy, ¿no? Esa contradicción también es muy curiosa analizar desde la vertiente de izquierdas. Es que esa es la importancia que tiene, ¿eh? La importancia de Yolanda y su equipo, no nos olvidemos. No, o sea, todos caemos en el personaje, ¿no? Y Yolanda además es un personajón, a mí me encanta para escribir sobre ella, porque es una persona muy interesante. Tiene unas líneas que no se han visto habitualmente en la política española. Es una mujer culta, es una mujer leída, es una mujer de una tradición sindical familiar notable. En fin, es una de hoy. O sea, yo no puedo estar más contento en ese sentido. Ahora, tiene un equipo detrás muy importante, y un equipo detrás muy importante con relaciones sindicales fuertes y con una experiencia notable. Eso es muy importante. Es la primera vez que el Ministerio de Trabajo tiene políticas de trabajo desde hace 2 décadas. Es decir, el Ministerio de Trabajo llegaban... Si pueden bajar un poquito porque me distraen. Lo siento. Sí. Digo, la voz que se oído por allí es que me distrae muchísimo. Vale, nada, Perdonar, no te preocupes. La cuestión es que es la primera vez que el Ministerio de Trabajo tiene políticas de trabajo desde hace mucho tiempo. Las reformas laborales, a Fátima Báñez o a estos ministros que había antes, no las hacían ellos. Les llegaban impuestas, en el mejor de los casos, desde Economía, o en el peor, desde informes que Economía pedía a determinadas consultoras privadas. El informe llegaba a la mesa de la ministra de Trabajo y la ministra de Trabajo lo firmaba. Así se hacían las reformas laborales en España. Trabajo carecía por completo de política propia. Por eso probablemente el PSOE no tiene muchos problemas en dárselo a Yolanda Díaz, porque piensas que es un ministerio vacío, que ya no tiene competencias, que ya no sé qué, y aun estando realmente vaciado en algunos aspectos, esta mujer tiene una política propia, y una política propia significa además, le pusieron como condición, si no me equivoco, tú todo lo que saques, saca lo que quieras, pero tienes que acordarlo con los empresarios, pensando que también la COE iba a servir ese contrapeso. ¿Qué ha ocurrido? Que ha sido muy hábil, porque ha sabido aprovechar esta circunstancia, donde ahora mismo sí hay un cierto enfrentamiento, y esto es muy interesante de analizar, también ya estamos al final de algo, es un tema que trato, el conflicto entre capital productivo y capital especulativo. Y en España hay bastantes empresas del IBEX 35, que eso es un conflicto interesante, que sus propios intereses económicos van asociados ahora mismo a una política socialdemócrata, aunque entiendo que los propios empresarios sean bastante de derechas. Entonces es una concepción que Yolanda ha sabido, yo creo, explotar con maestría, y que bueno, pues es sobre todo lo importante. Ahora en su nueva etapa que además se le suma la vicepresidencia, bueno, pues yo creo que será una etapa interesante y ojalá esta legislatura dure lo más posible. Porque creo que puede, bueno, pues al final yo creo, pues ¿se conseguirá desmontar la reforma? Pues se conseguirá. Ahora, ¿por qué no se hizo en el minuto 1 y se va a tardar una legislatura? Porque es que no tenemos fuerza para más. Es que fíjate, por ejemplo, aparte de algo que, por ejemplo, también me comentaba un compañero militante de la izquierda, ¿no? De Sí. Yolanda Díaz es la Comisiones Obreras sentada en el Consejo de Ministros, ¿no? Me lo venía a decir de esta manera, que eso es un dato curioso. Pero ayer mismo leía un artículo tuyo en Infolibre en el que comentabas, digamos, el ataque visceral que se ha hecho contra Podemos y en particular contra Pablo Iglesias, muchas veces con la fabricación de pruebas y de casos que luego han tenido un impacto judicial, pero fundamentalmente mediático. ¿Hasta qué punto crees? Porque claro, también la figura de Yolanda es muy complicada para algo así. Que van a intentar ahora embarrar de la misma forma que lo han hecho con Iglesias la figura de Yolanda Díaz. Porque lo que ha ocurrido es que también se jugó dentro del Consejo de Ministros por parte del Partido Socialista a esta dinámica de, oh no, es que Pablo es el tipo agresivo y en cambio Yolanda es el perfil bajo, el perfil moderado. ¿Cómo van a darle ahora esa vuelta? A Yolanda Díaz, desde fuera se le han puesto trabas y desde dentro se le han puesto muchas más trabas. Las tensiones que ha habido en los consejos de ministros y en otros organismos en los que se reúnen los ministros con Yolanda Díaz y Nadia Calviño han sido enormes. Y como yo conté en Russia Today, Nadia Calviño exigió la destitución de Yolanda Díaz. Eso lo conté en exclusiva en Russia Today. Y lo conté porque creo que había que contarlo. Creo que había que contar que la vicepresidenta del gobierno, que no tiene esas atribuciones, se encargaba de tener esas atribuciones de decir yo a ti te echo del gobierno.
Todo además por el conflicto del salario mínimo interprofesional, que al final se perdió. Es decir, que Yolanda Díaz no lo ha tenido fácil dentro, ¿eh? Otra cosa es que ella sea lo suficientemente profesional o sepa llevar o manejarse para, digamos, no sacar ese conflicto hacia afuera, ¿de acuerdo? Pero ese conflicto se tiene que conocer. Creo que Iglesias, una de las virtudes que ha tenido, es que ha servido de paraguas. Si Iglesias es un tipo con un carisma y arrogante, un tipo echado para adelante, un tipo que llena la pantalla, y eso vale. Eso tiene un problema que es que al final parece que eres tú el único que aparece en el partido, pero luego tiene una cuestión positiva que es que haces de paraguas y todas las críticas van hacia ti. Bueno, ahora habrá que ver cómo se comporta el asunto. Es verdad que Yolanda tiene otro perfil, pero también sí, lo tiene Garzón, por ejemplo, que es un hombre también muy contemporativo, es un tipo que más tranquilo y tal. Y si quisieran, yo estoy seguro que a Garzón también le hubieran sacado pues 40.000 jaleos y lo hubieran destrozado, ¿no? Yo creo que es que hay un elemento aquí al final que se nos va algunas veces, que es decir, al final la política la hacen personas. Y yo me imagino, yo no tengo confianza suficiente para hablarlo con él, que a Pablo Iglesias le han jodido la vida, tío. Claro. Es decir, es que este señor no puede salir con sus hijos a la calle, pero no puede salir a la calle porque se juega que le peguen sí, que le hagan algo. Entonces yo entiendo que este hombre habrá dicho, mira, y me parece estupendo, tal, y en 2 o 3 años me cojo y me piro de España con mi mujer y mis hijos y que se den por culo a todos, cosa que es normal, porque, vamos, yo desde luego lo haría, ¿Por qué? Porque hay un momento en que son pequeños detalles que tú ves que es que al final no pueden ni vivir. Entonces eso es algo que nunca se ve hecho con un político en España, nunca. Es decir, cuando se habla de los scratches iban un día, una tarde a casa de no sé quién y tocaban unas cacerolas de bajos. Esos han tirado durante meses acosando a esta gente que es verdad que se compra aquel chalet, que es un desastre, aquello es la operación peor, porque le ha hecho mucho daño, el puto chalet le ha hecho mucho daño. Sí. Pero la cuestión fundamental es entender que él se compra ese tipo de vivienda porque piensa que se aleja de todo. Claro. Y no está en la ciudad. Tener hijos te cambia. Yo no lo sé porque no los tengo. Pero lo que está claro es que esta generación tuvo hijos en ese momento más o menos dulce y eso fue una cuestión, hombre, no decir que política y que no tuvieran que tener hijos, pero es que cuando tienes hijos yo creo que la vida tiene que cambiar. La vida te cambia. Voy a hacer una cosa y lo voy a decir aquí, aprovecho tanto para hablar con vosotros que estáis ahí viendo el directo como para la gente del control de realización y de producción. Me voy a quitar el pinganillo porque no está funcionando muy bien hoy la producción a este respecto y voy a ir, como además tenemos tiempo, no estamos marcados por no tenemos prisa, ¿no? No tenemos prisa, pues vamos a poder utilizar un formato más, digamos, menos televisivo, pero más de cháchara, que yo creo que va a funcionar bien porque vamos a poder charlar en profundidad más de cosas que creo que son más interesantes. Es a las 7, me has dicho, la presentación, ¿no? O sea que... Sí, he quedado a comer a las 3. Bueno, pues lo hacemos más natural. Como es mi hermano, no... Además, si me hacéis lo que le hiciste el otro día al pobre Nega, me vuelvo loco. O sea, tanto cacharrito, tanto sonido... No, es broma, hacerlo como queráis. Hacerlo como queráis. Bueno, tenemos aquí esto y así podemos aprovechar, como tenemos tiempo. Mira, Sergio se queda solo, dice Fenviolet. Sí, bueno, me quedo sin el pinganillo, ahora no tengo quien me salve las espaldas, pero bueno, va a ser más sencillo porque vamos a poder... Además, ya se ha caído algo aquí en el control mientras estamos haciendo la entrevista, o sea que ya lo del pinganillo... A lo mejor no es lo último que se cae en la entrevista. ¿Verdad? Puede que, o sea, que tener mucho cuidado. Os demostraré luego, para acabar mis poderes, tirando algo más. Bueno, ojo con lo de los poderes, porque entrevistamos a Alejandro Cabo de Benós, que se perdió la entrevista, y nos dijo cosas que a mí me parecieron sorprendentes a este respecto, ¿Sí? de que tenía la capacidad de leer el futuro, por ejemplo. Esto no es broma, ¿eh? Cabo de Benós dijo eso. Cabo de Benós dijo que era futurólogo. Hombre, pues a mí me parece bien. O sea, quiero decir, he escuchado el otro día también al Nega decir que iba a abrirse un blog sobre ovnis. Claro. Yo también he sido siempre aficionado un poco al asuntito. Me ha gustado mucho. De hecho, yo era un gran fan de Iker Jiménez. Hostias. Le oía desde hace muchísimo tiempo. Hasta que acabé discutiendo hace poco con él en Twitter, que me pareció un momento probablemente el más surrealista que he vivido, sí, a raíz de la política, evidentemente, porque se ha vuelto pues, un reaccionario insoportable. Claro. Y yo lo que no le perdono no es tanto que sea un reaccionario, que me da un poco igual, sino que nos haya hurtado pues, el ratito ese estúpido de los domingos que teníamos, de juntarnos a ver el programa, ver a personajes alucinantes que sacaba como Paloma Navarrete y este tipo de gente, y que yo me lo pasaba bien, sobre todo porque era un rato donde esto de la política que tenemos constantemente en la cabeza desaparecía, ¿no? Entonces, bueno, es una tontería. Sí, pero... te permite distraerte y ver, y al final, bueno, joder, también parte
parte imprescindible de nuestra forma de entender la televisión y el consumo del audiovisual es desde el entretenimiento, es desde algo que te entretenga, que no, por que eso no te... por eso es tan peligroso que individuos como Jiménez se hayan vuelto prácticamente el altavoz de Vox. Es muy peligroso, porque la gente no les ve, la gente normal, es decir, no les ve como alguien político, les ve como un tipo que dice verdades como puños, sentido común, no sé qué, y que además es un tipo desapasionado que no tiene nada que ver con la política, ¿no? Y es mucho más radical Iker Jiménez en sus postulados de lo que lo soy yo, lo eres tú. Claro, total, completamente. Mira, te voy a contar una anécdota aquí, aprovechando que hablamos de Iker Jiménez, me llamaron para su último programa la última vez por lo que ocurrió con Pablo Hasél y con la polémica aquella en la que un blog policial filtró una entrevista que hice a Hasél hace 7 años y toda esta historia. Luego al final me cancelaron en la última hora, pero también me había parecido surrealista. Fue Alan Barroso también en esa entrevista, en esa tertulia, fue muy curiosa y bueno, y está haciendo un programa ahora muy político, que además lo que hace es servir también de altavoz para muchos de los youtubers de la farándula reaccionaria. O sea, hay grandes youtubers de estos, creadores de opinión, que pertenecen también pues al sentido común que está creando Vox, que están ahí en estos medios. ¿Qué ocurre? Es que alguien le da toque la alfombra. Ah, bueno, entonces lo estamos haciendo ya totalmente en otro sentido. Bueno, está bien. Bueno, vamos a continuar con la entrevista. Esto está pareciendo que nos hemos cargado ya todo el formato completamente televisivo. Bueno. En la primera entrevista que te hice, también hablamos de muchas otras cosas, no sé, tanto desde la perspectiva personal que te había tocado con todo lo que ocurría con el libro, como de las grandes incógnitas que tenía y atravesaba la izquierda. Pero, por ejemplo, con motivo de la distancia del presente, afirmas también que la crisis del 2008, de la que también hablamos en esa entrevista, no erosiona en España como una enmienda a la forma en la que el poder había gestionado el sistema. O sea, no se entiende desde esa perspectiva, ¿no? de impugnar la especulación y la mentira con la que se había gestionado la crisis, sino que se sufre una especie de sensación generalizada de que se han frustrado las expectativas vitales. Efectivamente, las expectativas vitales, la forma de entender nuestra vida, los trabajos precarios que habían sido sustituidos por los inmigrantes, bueno, pues ahora tienen que retornar con las clases trabajadoras autóctonas. Sí. Y lo digo, si te entiendo la pregunta, lo digo sin moralidad ninguna, o sea, sin una crítica moralista de, es que claro, o sea, es que es normal. La política se mueve y los movimientos sociales surgen sobre todo con potencia cuando hay problemas que afectan a la vida de las personas y tú vehiculas las cuestiones más cotidianas al final con la política. Eso es el momento de éxito. Muy parecido a cuando el feminismo tiene el momento de auge en 2018 o esta nueva ola feminista en 2017-2018, que yo creo que fundamentalmente es por dos cuestiones. Uno, porque precisamente cierto movimiento de protesta en la calle se queda irresuelto y aunque el feminismo tiene evidentemente una agenda propia, se vehicula a través de ese punto y porque, sobre todo a las chicas más jóvenes, el feminismo les hablaba de cosas que les pasaban en su vida cotidiana. Claro. Con la protesta del 2011 ocurre lo mismo. Hay un momento en que, ya te digo, esto no es ni malo ni bueno, hay una generación más bien de clase media, que es la que en principio inicia el asunto, aunque luego se une todo tipo de personas, una generación de jóvenes de clase media que tienen un buen futuro y que son este tipo de gente pues que podía estudiar tranquilamente, hacerse un máster, luego irse al extranjero un añito a hacer no sé qué, porque tal, luego volvían y luego pues con 30 años estaban montados en el dólar, en los términos de clase media, ¿vale? Sí. Entonces, que esa gente de repente que estaba casi ya cogiendo el tren se largara, evidentemente les encabronó. Pero es que tenemos que recordar que en ese momento había gente que ni siquiera tenía entrada, o sea, ni siquiera tenía billete para entrar a la estación a coger ese tren. ¿Esto qué pasa? Bueno, pues que es decir, no suele ser algo, por otra parte, históricamente extraño, ¿eh? Normalmente en los momentos de protesta los primeros que se mueven suelen ser capas estudiantiles, ese tipo de tal, porque no tienen además la presión de la vida cotidiana más fuerte y suelen tener además, bueno, pues una gente de clase media, una capacidad cultural, un capital cultural mayor, en fin, este tipo de cuestiones. Ahora, eso sí luego tuvo una serie de consecuencias políticas, porque el 15M sí tenía dirigentes, que no les engañen a los que no lo vivieron, evidentemente, y esa serie de dirigentes que tenía, pues venían de unas tradiciones políticas muy concretas, y eso pues le dio un sentido, pues evidentemente, pues al que ellos querían, y de hecho con un toque además hasta de freudiano de matar al padre, ¿no? De matar a esa lucha permanente que habían tenido con la izquierda más clásica, que estaba representada en Izquierda Unida PC, y ellos pues venían más del sector del autonomismo y tal, entonces pues siempre habían tenido, entonces ellos al ganar la calle en ese momento, yo recuerdo algún concejal
que luego acabó en el Ayuntamiento de Madrid diciendo en Twitter, les hemos quitado la calle, que se jodan. O sea, exaltadísimo, porque por fin ellos, que habían estado toda la vida a la sombrita, eran una cosita de nada, convocaban manifestaciones más grandes de las que podía convocar Izquierda Unida del PC. Entonces, claro, fue para ellos tremendo. Situación, bueno, pues por las propias teorías siempre que dan pues a la falta de organización, al partido, siempre todo eso es malo, ¿no? Pues al final llegaron hasta donde llegaron, claro. Pero fíjate, en tu último libro, en Ya estamos al final de algo, también enlazándolo con esto, analizas a modo de resumen, digamos, como los tiempos actuales de la pandemia del COVID-19, y esto me parece algo muy interesante. Sí. No son más que un periodo de transición hacia lo que se nos viene encima, ¿no? Que eso es también lo que yo creo que a mucha gente le preocupa, ¿no? Ya teníamos impugnada nuestra proyección de futuro, aquello de lo que hablábamos al principio, previo a esto, o sea, ya estábamos en una situación, bueno, pues en la que no teníamos, sobre todo la juventud también, pero entiendo que todas las capas de la sociedad, expectativa de futuro, no nos proyectábamos de aquí a 2 años vista. Yo no me proyectaba a 1 año vista, y me cuesta proyectarme también a 1 año vista, y creo que esto le pasa a gran parte de mi generación, pero entiendo que esto también traspasa lo puramente generacional. Y ahora con la pandemia esto, bueno, pues se ha agudizado mucho más, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene encima? Porque entiendo que es parte de la reflexión que haces en el libro. ¿Y qué crees que estamos dejando también atrás? Porque es muy interesante aquello que también explicas, y que es, yo creo que un concepto que me parece clave para escenificarlo aquí, el cómo tú dices que esto no ha sido en sí mismo fruto de la pandemia, sino que ya veníamos arrastrando los condicionantes que han hecho que esto estalle. Sí, este es un libro donde yo lo que trato de explicar, bueno, pues es cómo el coronavirus de una u otra manera está siendo una coartada para intentar achacar a la pandemia todos los problemas que tenemos en sociedad, cuando es obvio que antes de la pandemia de 2020 ya teníamos una serie de problemas muy agudizados en esta sociedad que venían de la gran recesión del 2008. Es un libro que es tremendamente accesible, yo creo, un libro muy pedagógico. Es, yo creo, ese libro que todo el mundo quiere regalar a esa persona que se ha empezado a interesar por la política ahora, como es normal, por la sociedad, por la política. Oye, ¿qué está pasando? Hostia, qué miedo tengo a todo. Y es un libro que consigue, yo creo que es la intención, incluso el formato está muy pensado para eso, para que cualquier persona se pueda acercar a todos estos problemas. Vivíamos una serie de crisis anteriores, una crisis ecológica notable, una crisis económica permanente y del trabajo, una crisis cultural identitaria y bueno, pues la pandemia que luego agravó ese tipo de problemas, ¿no? Ahora, creo que la discusión en torno, es un libro que otra vez vuelvo a apostar por lo que apuesto siempre, es decir, la discusión en torno a, además de una forma muy cínica, no, saldremos mejores de esta, qué tontería, ¿no? No se trata de ser una tontería o no, o de ser más incauto, o ser más cínico, no. Se trata de que al final el concepto, parece que la gente que es de izquierdas, progresista, crítica, está yéndose cada vez más, igual que los propios partidos, a ser como críticos de televisión. O sea, ven cosas y las comentan con mayor o menor cercanía. Pero es que hay que pasar del aspecto de espectadores a actores. En el momento en que la gente, como ayer en Vallecas, pasa de ver a hacer, la agenda pública incluso, aunque digamos, no, es que los ultras tal, acaba situándose en el lado de las personas que han conseguido de una u otra manera también aparecer, ¿no? El salir o no salir mejores va a depender en gran medida de la capacidad de que la gente tenga otra vez de organizarse y de ponerse en marcha y de vehicular, sobre todo, el eje, digamos, de conflicto. Yo creo que va a ser fundamentalmente el eje seguridad-incertidumbre. Quien sea capaz de representar con mayor fuerza la seguridad es quien va a empezar a distanciarse. Y ojo, ahí la ultraderecha tiene, y cuando hablo de ultraderecha no hablo solo de Vox, la ultraderecha es más que Vox. Ayuso es ultraderecha. Y hay sectores del PP que no lo son, pero otros sectores que sí lo son. Ahora, si resulta que las ideas de ultraderecha al final acaban siendo aceptadas por otros partidos, al final la ultraderecha va ganando, ¿no? Y al final vemos que va a ser el eje en el que nos movamos. El eje, antes era un eje de promesas, antes era un eje aspiracional, era un eje de lo que tú vas a poder conseguir. Ahora es lo que no vas a poder perder. Justo tenía una pregunta planteada con esto que estás planteando, ¿no? Que Ya estamos al final de algo, digamos que
empiezas con una reflexión que también tiene que ver con la última entrevista que te hice. Lo intento relacionar porque creo que esa entrevista tiene grandes conversaciones que al final se repiten también. Diciendo que a nadie le gusta escuchar, comienzas con esto, que la mayoría de pilares sobre los que se asienta su cotidianidad son frágiles e improvisados. Y la pandemia claramente ha demostrado la fragilidad de nuestros sistemas. Entonces, si la gente se está dando cuenta de ello, porque el problema es que mucha gente no era consciente de la fragilidad del sistema, creía que existían ciertas certezas que no estaban ahí y que los cenizos que nos dábamos cuenta de ellos son los que analizábamos al final, pues propiamente cómo funcionaba el mundo, desde lo politológico, desde lo militante muchas veces, desde las propias dinámicas del sistema capitalista. Pero ahora esto ha salido de ese closet. Esto ha traspasado esa frontera. Mucha gente es consciente de que su vida es frágil, de que si no lleva una mascarilla y pasa por, no sé, por un bar masificado, se puede encontrar con que se le muere un familiar en un estado avanzado de edad o que se colapsa el sistema sanitario y no funciona el sistema, tal como se plantea. Esta serie de incertezas que está teniendo cada vez más la gente, esta serie de incertidumbres, ¿cómo canalizarlas desde la izquierda en un momento en el que está muy débil la izquierda? Porque aunque se esté en el Consejo de Ministros, como hemos venido también reflexionando, sí, no hay un movimiento social con una capacidad orgánica de movilización como la que teníamos previo a la estructura de gobierno. Entonces, si no damos certezas desde la izquierda a toda esta gente, ¿qué es lo que viene? Cuando llueve mucho y la tempestad arrecia, la gente se mete debajo del paraguas y no pregunta quién lo sujeta. ¿De acuerdo? Y cuando te metes debajo del paraguas y no preguntas quién lo sujeta, además te importa poco que otros se queden fuera. Lo primero que hay que explicar es que cuando alguien se queda fuera del paraguas, ese intento de seguridad que tú estás buscando, y cuando hablo de seguridad, que se me entienda, no hablo de seguridad, de Securitas Direct ponga la alarma en su casa, no, lo que estoy hablando es de la seguridad vital, es decir, lo que hablamos anteriormente, quiero saber que mi vida va a seguir más o menos igual de aquí a 2 años, a 3, o sea, que no van a ocurrir cosas, no, ese es el tipo de seguridad de certeza de la que hablo, ¿no? El poder comprarte un piso, tener una familia, tal cual, es lo que la mayoría de gente aspira, ¿no? La cuestión sobre esto es que cuando tú dejas a gente fuera, lo que estás provocando al final es llevar tarde o temprano la inseguridad a tu vida. Porque, mira, quiero decir, en este país no podemos tener un desarrollo tan desigual. Es decir, no puede haber provincias como Jaén que estén desindustrializadas hasta tal punto que es que la gente no tiene trabajo y, si no me equivoco, el índice de paro juvenil supera el 50%. Eso no es normal. No es normal que ocurra en ningún lugar. Pero es que tampoco es normal que a 400 kilómetros haya justo el ejemplo contrario y se sitúen... O sea, no se puede tener un país con un desarrollo desigual. Es el problema territorial de España. Claro, uno de los ejes de conflicto de estos próximos años va a ser ese conflicto territorial que siempre había sido Cataluña, Euskadi y Madrid, y ahora lo que va a ser es un conflicto territorial probablemente de las zonas vaciadas hacia las grandes urbes. Pero el existe es un síntoma de ello. Claro, entonces, ¿cuál es el problema? Que eso será un eje que decimos, existe. Ahora, ¿le viene bien a la izquierda? Pues es jodido cualquier cosa desde mi punto de vista, y vuelvo a insistir, que sitúe fuera del conflicto el eje capital-trabajo, que desde mi punto de vista es el que más gente puede mover o el que más gente puede agregar, ¿de acuerdo? El que más gente puede agregar en términos de decir, vamos a construir un sujeto político mayoritario. La cuestión es que al final la ultraderecha, todas las certezas que pone sobre la mesa, ¿de acuerdo?, son en el fondo de conflicto y culturales, es decir, que si la nación, que si nosotros vamos a ser duros con los inmigrantes, ellos inventan el conflicto, hay unos ocupas de repente que ocupan todo, hay unos menas que hacen no sé qué, y ojo, que la seguridad pública deben ser uno de los... es decir, la seguridad pública la izquierda no puede dejarla a un lado como si no fuera de importancia, la gente tiene derecho a salir a la calle sin que le roben o sin que la violen, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, no podemos hablar de los menas como un colectivo que prácticamente es un problema de Estado, no lo es mentira. Si no tenemos un problema como se tiene en Francia o se tiene en el Reino Unido. No, por eso es curioso, ¿no? El cómo hacen esta serie de discursos en un país que la tolerancia de la inmigración no tiene nada que ver, porque tampoco hay un problema de guetos masificados. Claro, pero la tolerancia y este tipo de cuestiones, quiero decir, es como unos tuits que puse hace unas semanas, cosa de un mes, que se me entendió fatal, porque yo ahí me expliqué fatal, ¿no? Y hablaba de que la solidaridad, la gente se enfadó mucho conmigo. Es decir, lo que yo quería decir es que la solidaridad no es un sentimiento permanente a lo largo del tiempo. Está muy afectado por lo voluble de lo que es nuestra capacidad de vivir más o menos seguros. Y cuando la escasez entra por la puerta, la solidaridad salta por la ventana. España hemos presumido siempre de ser un país solidario, tal cual. Bueno, posiblemente puede haber algunos ejes culturales que seamos diferentes a los alemanes, pero es que fundamentalmente era porque nos daban igual.
Es decir, porque los inmigrantes venían aquí en el año 2000 y se ponían a trabajar en los trabajos que nosotros no hacíamos, con lo cual, bueno, ahora cuando exista una competencia de nicho es cuando ese racismo latente puede volver a surgir a la superficie. ¿Cuál es la manera, yo creo, que la izquierda puede combatir esto? Pues, bueno, pues como se está intentando yo creo ya de algunos sectores, es decir, oye, mira, lo primero, el tema de vivienda es importante, la gente tiene que poder vivir en algún lado. La gente, me refiero, además, es que tiene una edad relativamente, solamente puedes ir de casa de tus padres a los tales. Y luego, el intentar que el trabajo vuelva a ser, bueno, pues por desgracia muchas veces hay que hacer trabajos incluso que no nos gustan, que tal, pero que por lo menos proporcionen unos sueldos dignos y no tengas que estar a salto de mata todo el rato, ¿no? Eso sería una de las cuestiones fundamentales, porque ¿tú qué te vas a poner a discutir ahora sobre inmigración, sobre tal, sobre cuáles son ejes perdedores permanentemente? Porque la ultraderecha, es más, cuando tú te pones a discutir en esos términos, al final parece que tú estás ocultando algo. Y siempre ellos lo tienen más fácil porque, bueno, como mienten permanentemente, pues dicen, no, es que tú quieres abrir las fronteras y que entre aquí todo el mundo, y, bueno, en fin. Sí, de discursos ridículos que además luego desde la izquierda se habían analizado con... O sea, el marxismo hablaba del ejército industrial de reserva, ¿no? Sí. Y también lo importante que Sí. es analizar cómo, Sí. bueno, pues cómo es necesario que haya pues un porcentaje de paro para que haya cierta competitividad entre las propias pero clases ¿sabes cuál es trabajadoras. el problema, Sergio? Y que también hay cosas en la izquierda que no se pueden decir. Es decir, ha habido una cierta permisividad en determinados ámbitos de la Unión Europea con el tema de la inmigración para conseguir, digamos lo que tú decías, un ejército de reserva, que de una u otra manera algunas profesiones sean la punta de lanza para bajarlas y para conseguir. Es decir, la proporción, por ejemplo, de inmigrantes, porque es normal, tú llegas a un país que no es el tuyo, no tienes tal, no tienes cual. Entonces, esos discursos, quiero decir, tienes que poder introducir el análisis, sin nunca caer en lo que hace la ultraderecha, que es criminalizar a una serie de personas simplemente por su lugar de procedencia, que eso es algo abyecto. terrible, claro, ese es el problema, ¿no? ¿Cómo se analiza esto sin caer en la absurdez que Pues nos con, trata? con normalidad. O sea, es que hay veces que tenemos ya tanto miedo a poder hablar del mundo que nos rodea, a ver si molestamos a alguien, que claro, hay veces que los análisis solo se quedan en el punto de, no, derechos humanos, ¿no? Es decir, sí, claro, lo primero, pero habrá que hacer otros análisis más específicos. Habrá que saber si efectivamente cuántos inmigrantes llegan, de dónde llegan, por qué llegan, exactamente cómo ayudar a que no tengan que tirarse al mar en una barquichuela para que se ahoguen cada 2 por 3 50 personas, es decir, que es que el propio análisis del suceso, yo creo que los primeros interesados son los inmigrantes que vienen. Y claro. para que no actuemos como ardillos a cargo de lo que quiera Marruecos y otros países que presionan con lo migratorio. Es decir, porque hay mucha gente que no entiende que las Sí. tensiones geopolíticicas también marcan esto, lógicamente, a nivel emocional. Igual que Turquía, ha estado jugando con los refugiados sirios y ha sido la bomba de relojería que Erdogan ha tenido para que la Unión Europea, para que ayer falte al respeto a Ursula von der Leyen, la máxima autoridad de la Unión Europea, le falte al respeto, le faltó escupirla directamente y Ursula von der Leyen se tenga que callar. ¿Por qué se calla? Pues por el tema de los refugiados, claro. Entonces, el problema de hablar de esto es que en otros ámbitos, si lo hablas, si no lo hablas de forma sosegada y tranquila, hay una parte del progresismo liberal que, como solamente se mueve por impulsos morales, al final te acusa rápidamente, es que tú eres un racista, ¿no? Estoy analizando el mundo en el que vivimos, ¿no? Como ya estamos llegando al final de las preguntas, vamos Sí. a hacer caso al chat, que Venga, me vamos a hacer lo caso están al chat. insistiendo desde Control, me doy cuenta, y además he visto un comentario de Álvaro Toca diciendo, os leerán breves, Venga. pero estamos estudiando estrategias para recordarle que lea el chat. Bien hecho, chicos, os he leído las estrategias. A ver, las preguntas que vayamos viendo, y con el tema de Cataluña, para que seas más de izquierdas o menos, si no apoyas o no ese tema. Bueno, este también es otra... Ahora, fíjate, también eso, Sí. le veo el reverso tenebroso a eso que dice Gen Violet, porque... Estoy viendo como una forma de entender la cuestión territorial en España que yo nunca había visto a la izquierda, Sí. que tiene dos vertientes. Fíjate, una es la consideración plurinacional, que siempre se ha hecho desde la Y izquierda. ahora claro. la nueva forma de, como cualquier cosa que sea al respeto a tal, es prácticamente igual, sí. Un centralismo, y luego un centralismo Centralismo muy regresivo loco, en la sí, izquierda, de sí. entender lo nacional. Como... Pero es que este movimiento de balanza es constante. Es decir, diversidad sí, salen los otros de tal, que diversidad es horror y solamente tal. La cuestión nacional, todo lo que venía de Euskadi y Cataluña era bueno, que era lo que a mí me tocó vivir ahora, ¿no? Todo lo que tal es malo, no vamos a ver. Yo creo que el episodio catalán, que vamos a comentar ya del episodio catalán, yo creo que es que, o sea, yo en su momento, y lo digo en la distancia equivocadamente, intuí que podía ser, como otra gente de izquierdas lo dijo, digamos,
el último episodio de convulsión que al régimen del 78 le faltaba para caer y tener que reformularse en términos democráticos hacia otra cuestión. La realidad es que no fue así. La realidad es que por cuestiones internas y por lo bien que supo leer estratégicamente la gente del Estado profundo el momento y cómo enfrentarse a esa cuestión y decir, ¿queréis que los trenes choquen? Nosotros encantados porque nos va a venir muy bien y vamos a gestionarlo mejor que vosotros. Es decir, hay un momento en que todo esto en que desemboca en el otoño rojigualdo. Esto no significa decir, es que el auge del fascismo la culpa la tienen los independentistas. No, porque probablemente el auge de Vox hubiera venido incluso pues por otros, pues por un atentado yihadista, por la propia cuestión de la inmigración, la propia crisis, lo que fuera. Pero sí es interesante entender que aquello bien no salió. Aquello bien no salió. Question: ¿Qué opinas del cambio de táctica de los medios? Pasar del ataque constante a prácticamente pretender que no existe. ¿A qué se debe este cambio y qué crees que se puede hacer al respecto? Me flipa la voz de la señora que lo lee. No, es increíble, a mí me parece también analizar las dinámicas del stream, de que están replanteando también la democratización de todo esto y cómo alguien desde su casa puede mandar una pregunta que escuchemos aquí con una voz. Es que es pura distopía, es total, dicen aquí. Pura distopía. No, pues la pregunta yo creo que tiene pues, su lógica, que es básicamente el asunto de, vamos a ver, lo comentaba ayer en Infolibre, o sea, nunca se ha machacado tanto al crítico, en España, en Europa y en prácticamente el mundo occidental, de lo que se ha hecho ahora, porque esta gente aprendió muy bien que al crítico hay que tenerle muy atadito en corto, porque si no le puedes dar la capacidad de que se le entienda. Si tú dejas hablar a la gente de Unidas Podemos, más allá de que sean buenos, o sea, tengan propuestas mejores, peores, sea alguno de ellos mejor o peor, ¿no?, en términos políticos, hombre, son gente mucho más formada políticamente que algunos zoquetes que tiene el PP o que tiene Vox, ¿de acuerdo? Que luego el PP tiene buenos políticos, en sus Margallo términos, estuvo ¿no? aquí, la primera entrevista que hicimos en este plato fue a García Margallo. Sí, gente muy profesional. Ahora ves a otros que son, por cierto, como la portavoz del PP de Fuenlabrada, a la cual desde aquí saludo, una reacción, esa sí que es una reaccionaria de verdad, con su bandera de Gats en el ayuntamiento. Es que me tocó especialmente porque es muy cida y no quiero a ese tipo de gente cuyas intenciones son privatizar la sanidad pública y supongo que liberalizar las armas para que cualquiera tenga, ¿no? También había un auge de ese movimiento, fíjate. Claro, quiero decir, esto es interesante, esto sí que es interesante de ver. O sea, cómo en la etapa anterior, hace 10 años, la derecha ponía la bandera de la Unión Europea en Twitter para resignificarse como nosotros somos los europeos, cuando Europa era la que nos metía tijera, que hay que ser cretino para, por una parte, jugar al nacionalismo español y por otra, es verdad que a ellos nunca les pasa factura las contradicciones, pero es que ahora esos mismos, supongo que los hermanos pequeños de esos de hace 10 años, son los que directamente se han vuelto trumpistas. Y claro, ojo, esto hay que verlo en términos generales, de cómo es posible que el PP tenga gente, claro, cuando el asalto al Capitolio tuvieron rápidamente que hacer, resituarse, ¿no? Y no, esta ha sido una suscripción. No sale otra vez la señora hablando. Sale George Soros. Sale George Soros. Muchas gracias, Cherokee, por invocar a George Soros en este directo. Yo creo, fíjate, es muy interesante este formato también por estas cosas. Mira, ya estábamos al final de algo, por centrarnos en tu último libro, que lo presentas hoy, con una cita de Albert Camus. Hay varias citas, haces también una cita de Aristóteles y me parece sobre todo interesante la de Albert Camus, o Albert Camus, como alguno quiera que se le lea, que es... Yo creo que refleja la época que estamos viviendo hoy, porque dice: cada generación sin duda se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará, pero su tarea quizás sea más grande, consiste en impedir que el mundo se deshaga. Y te quiero preguntar si recobra más sentido, si cabe, esta cita en un mundo post-keynesiano, en un mundo en el que el estado de bienestar cada vez ha ido a peor. Y si está hoy obligada la izquierda, más que a tratar de profundizar las conquistas laborales y sociales, en impedir que esto vaya en detrimento, ¿no? En que el mundo se deshaga. O sea, que al final la izquierda tiene que tomar una posición casi conservadora, ¿no?, de mantenerlo ya conquistado más que de conquistar más allá de lo existente. Déjame que agradezca mucho a la persona que me pasó esas 2 citas. Se lo agradezco infinito. Algunas ideas para el libro y esas 2 citas que me vinieron estupendo porque cogió perfectamente el espíritu del libro, ¿no? Desde aquí mandarle un beso grande. Es una cita triste, pero es cierta. Es decir, yo lo comentaba también el otro día, los que vivimos la anterior década tuvimos un momento de brillo pensando que íbamos a cambiar algo. Y al final el cambio más bien probablemente era el último reflejo, el último brillo
de la protesta antes de que llegara el gran huracán que teníamos por delante. Ahora mismo creo que el cambio, un cambio profundo tal, no es posible. No es posible. Ahora mismo, por las fuerzas que hay en Liza, por tal, no es posible. Ahora yo creo que la mayor labor de mi generación, yo que tengo 40 años, va a ser evitar que los fascistas lleguen al poder y va a ser evitar que lo que teníamos se deshaga, para que la siguiente generación que venga tenga al menos un suelo sobre el que pisar y sobre el que poder bueno, pues desarrollar un mundo más justo y más razonable, ¿de acuerdo? Ojo, esto no significa que esté todo perdido, que no se pueda hacer nada, pero quiero decir, hay que ser conscientes algunas veces cuando llegas a una cierta edad. A mí es verdad que parece una gilipollez, pero cumplir los 40 me marca. Sí, porque hay un momento en que tú tienes que definir qué es lo que quieres dejar en el mundo. Y en ese sentido yo me conformo, al menos, con introducir una serie de pequeños cambios en mi país y que se queden las cosas al menos tal y como estaban antes de la llegada de estos bichos descivilizatorios de Vox, ¿no? Sí, fíjate, es que lo que pasa de estas cosas es que a veces te interrumpen, ¿eh? A veces también es un follón. Sí. Pero es cierto esto que me parece interesante, sobre todo la cuestión generacional que has trazado, ¿no? El cómo teniendo vuestra generación, y lo analizo porque muchos de los referentes de la izquierda, propiamente de mi generación y de la gente que estamos más en el mundo militante, son de vuestra generación, es decir, no sé, el otro día entrevistamos a Nega, ¿no? Por ejemplo, que es de los Chicos del Maíz, un grupo que ha sido crucial para entender la politización de gente como yo o colegas de mi quinta. También tiene 42 años. Pablo Iglesias también tiene una edad semejante a vosotros. Pero también tiene yo creo que hay dos cosas que deja vuestra... Tampoco me gusta mucho esta batalla intergeneracional. Pero lo que quiero plantear es el otro sentido, ¿no? Primero, en que creo que Unidas Podemos ha abierto una puerta con la entrada en el Consejo de Ministros, que es que un pacto no escrito, o incluso me atrevería a decir que escrito, de que era imposible que la izquierda del Partido Socialista pudiera empezar a formar parte de consejos de ministros y de gobiernos, que creo que esto va a sentar un precedente a futuro, es decir, las siguientes generaciones que recojan el espectro sociológico que recoge ahora Unidas Podemos, yo creo que han abierto ya esa oportunidad de formar parte de gobiernos autonómicos, locales o incluso del Consejo de Ministros. O sea, el mundo no ha parado, el mundo al final está en constante movimiento y la política va en ciclos. Entonces yo creo que a futuro sí que es factible que se giren los tornos. Y también el mundo que ya conocíamos antes y que creo que muchos de vosotros conocíais, de cierta paz política, de cierta estabilidad política, se ha ido al garete completamente. Totalmente. Y no va a volver. Esa estabilidad bipartidista de despolitización de la sociedad se ha ido al garete, y la sociedad española se parece cada vez más a la sociedad norteamericana en torno a estas dinámicas propias de entender la política. Es muy buena reflexión, Sergio. La cuestión sobre todo es, bueno, ya no solo la estabilidad política partidista, que es verdad que hubo un tiempo en España que la política tenía muy poco interés, porque ganaba el PSOE, ganaba el PP, se sabía además quién iba a ganar de antemano, porque cuando el PSOE iba en ascendencia, el PP bajaba, o sea, subía, entonces no había mucho interés en casi nada, ¿no? Pero es cierto que había también una especie de, bueno, es decir, esto también es importante y hay que verlo desde su lado positivo, que la falta de certezas evidentemente tiene sus peligros, pero también tiene sus oportunidades. De hecho, hubo un momento que la política en España no le interesaba a nadie, pero a nadie. Es decir, los que en el año 2000 nos interesaban por el tema de política éramos 4 gatos. Y cuando íbamos a las manifestaciones, que eran además las típicas manifestaciones, era como un calendario. Hoy toca la del Sáhara, mañana toca la de no sé qué, mañana toca la de tal, algún conflicto laboral. Es que conocías ya los antidisturbios. O sea, porque éramos... O sea, no había mucha... En Madrid no había mucha gente que saliera a manifestarse en general, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo recuerdo que en ese momento hablaba con amigos del barrio, de tal, de lo que fuera, de algún asunto político, es que la gente no es que tuviera opinión contraria a la tuya o diferente, es que no tenía opinión, le daba igual. ¿Por qué? Porque veían la política como algo absolutamente ajeno, como un coñazo que estaba ahí en el Parlamento que no valía para mucho. Al menos esto, lo que debemos evitar justo ahora, y es lo más peligroso, es la cuestión antipolítica. Es decir, ese asunto de, no, es que son todo ese asuntito Iker Jiménez y este tipo de fantoches que desde el entretenimiento y Pablo Motos y todo este tipo de individuos que constantemente están criticando, es que los políticos, bueno, ¿cómo que los políticos? Eso además ya pasó en 2010. En 2010 se intentó por todos los medios de los sectores más reaccionarios del sistema mediático meter el sentimiento antipolítico.
Y eso es muy interesante y lo comenta. Sí, ¿por qué? Porque ellos saben que al final el conservador, el de derechas, el reaccionario, va a ir a votar. En un pacto tácito ellos saben que por mucho que estén en el bar diciendo son todos los políticos iguales, ellos no, ellos los suyos les consideran suyos, porque además es verdad que los suyos hacen políticas para ellos. Mientras que la gente que es un poco progre y tal, dice, pues yo no voy a votar. Y no solo votar, sino implicarse en una asociación vecinal de su barrio, en un movimiento antidesahucios, en lo que sea, hacer políticas, también ir a estar en un sindicato, ¿de acuerdo? Entonces ese es, yo creo, uno de los puntos que hay que tener en cuenta, que de hecho no perder la tensión política, pero por otro lado tampoco caer en esto que ellos están buscando. Hoy un cretino, que además parece el repartidor de flyers de un bar para gilipollas, que va así con el flequillito, un tipo abyecto, decía en Twitter que lo de ayer era el preludio de la guerra civil. Sí, entonces la gente se ha reído de él, porque es evidentemente un tipo torpe, del PSOE hace 4 días, un necio, pues eso, un oportunista, pero ha dejado ver a las claras cuál es la estrategia de esos individuos. Y ya se vio antes, en diferentes etapas lo hemos visto de esta pandemia, también lo comento en el libro, hemos visto algunas protestas muy raras con el tema sanitario en octubre, noviembre, si no recuerdo mal, y lo vimos con las caceroladas y ese jaleo de mayo. Lo que se trata es de llegar a un clima en el que haya un conflicto y el que ese conflicto incluso pueda saltar a lo civil para ellos erigirse como los salvadores de España y como los que van a traer otra vez el orden. Esa es básicamente la cuestión. Muy interesante, me parece muy interesante, porque efectivamente creo que es lo que es una de las claves. Fíjate, a menudo se señala que el estado de bienestar y el keynesianismo, partiendo un poco de esto de lo que estamos tratando, caen por la conjura de una élite minoritaria y maligna representada por Thatcher y Reagan tras la crisis del petróleo de 1973. Es un poco el análisis que se hace y que hacemos desde la izquierda. Te quiero preguntar si no corre el riesgo este relato de convertirse en una especie de relato mitificado y simple que nos impida ver qué fue lo que falló realmente, lo que hizo retroceder todos estos derechos que hemos ido perdiendo. Sí, vamos a ver. La política... Es una pregunta compleja, ¿eh? Sí, lo sé. Pero... Y además es una de las acusaciones más razonables que se hacían a la trampa en ese sentido, pero que se le podrían hacer a otros 45.000 libros. El hecho de atribuir al neoliberalismo una especie de poder omnímodo que transformara la sociedad a su antojo sin más criterio que su voluntad. No, quiero decir, evidentemente había una serie de problemas y de cuestiones en la propia socialdemocracia, en el propio estado del bienestar planteado como estaba planteado, que dieron con la crisis, la excusa de la crisis del petróleo del 73 en adelante, y de ahí una serie de contradicciones que llevan al invierno del descontento en Gran Bretaña en el 78 y en el 79 gana Thatcher, ¿de acuerdo? El neoliberalismo es sobre todo un proyecto más que económico en sí mismo, porque, quiero decir, Ronald Reagan insufló dinero público al sector armamentístico y al sector informático a expuertas. Silicon Valley no nace en un garaje, eso es mentira. Silicon Valley nace del dinero público inyectado a mantas, porque fueron inteligentes los norteamericanos y vieron que allí pues, había una capacidad de reformular el capitalismo en unos términos digitales. Y es una de las razones también por las que la Guerra Fría tiende a su resolución más rápida. Pero el neoliberalismo sí es un proyecto en el fondo de dominación cultural. Y en ese proyecto de dominación cultural ellos sí consiguieron éxitos porque fueron en un momento determinado más audaces a la hora de enfrentarse a aquello que era un pacto y aquello que estaba previsto. Y yo creo que el punto de quiebra, o sea, cuando todo empieza a cambiar, no estamos hablando de que acabara, sino cuando todo empieza a cambiar hacia mal, es sin duda alguna la derrota de la huelga minera del 84-85 en Gran Bretaña. Ese es el verdadero punto. Si esa huelga se llega a ganar y Thatcher sale derrotada, la historia no hubiera sido diferente. Pero bueno, hay veces que ahora es que no vamos a meter ahora todo el jaleo porque sería tedioso. Denso, sí. Pero lo que está claro es que nosotros vivimos un primer fin de momento en el año 2008 y ahora llega la segunda parte de ese fin. Que algo acabe no significa que lo que venga vaya a ser mejor. Que algo acabe significa que lo que venga va a ser diferente. Y esa diferencia puede ser también notablemente negativa. Un sistema de apariencia democrática, de realidad autoritaria, luego con unos elementos neoliberales muy fuertes, ni siquiera proteccionistas, y gran dosis de espectáculo. Eso es probablemente hacia donde vamos si no conseguimos variar el asunto. Qué desesperanzador, para mucha gente. Estarán en su casa... No, pero oye, yo digo, ya estábamos al final de algo, todo el mundo me está diciendo que es un libro extrañamente para mí esperanzado, porque de verdad que creo
que sí estamos en un momento donde si conseguimos explicar 4 o 5 cosas y conseguimos el que la gran mayoría social de este país vea exactamente, oye, mira, es que mirad lo que está enseñándonos esta crisis, sí creo que puede haber un cambio mejor. Porque el momento, digamos, neoliberal es un momento que ya absolutamente boqueante y acabado. Es decir, nadie puede aguantar ya el asunto, no, es que el Estado no tiene que intervenir aquí y tal, y eso es algo que habría que aprovechar con especial fuerza. Algunos lo intentamos de forma denodada, allá donde íbamos, en tertulias de grandes medios, con nuestros artículos, cuando se inició el estado de alarma, el confinamiento, un momento obvio para ver qué era lo que había. Y otros pues estaban hablando de la dictadura del balcón y del adultocentrismo. Pues bueno, cada uno pues hace lo que puede y como puede, ¿no? Ya estamos en el final de la entrevista, te voy a decir después una serie de nombres y términos para que me digas un poco lo que te viene a la cabeza, pero vamos a atender para finalizar al chat, hacemos el sorteo después. Ya sabéis que dentro de poco, para la gente que esté suscrita a Furor Televisión, va a haber un sorteo de 2 de los libros de Daniel Bernabé. Tanto ya estamos al final de Algo, que se presenta hoy a las 7, como La distancia del presente, el anterior libro de Daniel. Pero ahora vamos a ver si leemos las preguntas que nos mandéis un poquito, intentamos que sea más participativo. Mira, te dicen aquí, las comunidades autónomas, sobre todo Madrid, han entorpecido en alguna medida la labor del gobierno. ¿Crees que es posible repensar la idea de España en la izquierda y abandonar ese fetichismo al federalismo del que peca en todas las izquierdas institucionales? Hemos hablado un poquito de esto, toque de teta. Pero... No, además es muy curioso porque es justo lo que nunca se había pedido, ahora se empieza a pedir por parte de gente más joven, ¿no? A mí me parece razonable. O sea, lo que me parece irrazonable es que el país tenga unas diferencias abismales dependiendo de dónde vivas. Que no puede ser que alguien tenga mejores servicios de salud por nacer en un sitio en España o en otro. Ya los tiene, de hecho, por una cuestión de clase. Pero es decir, que dentro de los servicios públicos no puede ser que haya autonomías con peores servicios que otras, por ejemplo. Ahora, no podemos ir justo al otro lado y pensar que el centralismo es la solución para todo. Porque, de hecho, el propio centralismo, quiero decir, es una cuestión que, claro, que es mitológica, porque si tengo yo todo el poder y soy yo el bueno, cambio todo. No, es que no es fácil cambiar las cosas desde el centro, y si no, que se lo pregunten a la URSS. Uno de los grandes problemas que tenía la Unión Soviética era precisamente su centralismo. Un problema que la Unión Soviética, por cierto, intentó, y desde aquí lo recomiendo vivamente, siempre el proyecto CIPCOM, cibercomunismo, si ponéis cibercomunismo, buscáis cipcom.org, es muy interesante porque básicamente lo que estudia es la planificación socialista informatizada de la sociedad. Había leído algo de esto. Pues si puedes contactar con sus responsables, un día te los traes porque bueno, es una cosa muy interesante. Ojo con esto del centralismo porque no es un debate de sí o de no, de blanco o de negro, ¿no? Ahora sí, creo que además es curioso porque la gente ya se atreve a decir España, está haciendo yo, en mi generación decíamos Estado español, no podíamos tal. Ahora, creo que hay una cuestión, bueno, al final... Y luego que hay que entender que es que el país es muy diferente en sus aspectos. Y que es verdad que cuando yo que he vivido en muchos sitios, pues yo cuando vivía en Andalucía, donde viví durante 3 años, pues te das cuenta como al final lo que tú crees que es el mundo, pues allí es que, claro, o sea, hay cantidad de cosas que se parecen, pero luego hay otras que son netamente diferentes y que tú no tienes ni idea de esa existencia de esas realidades. Entonces hay que tener cuidado también con estas mitificaciones, tanto del federalismo como del centralismo. Completamente. Fíjate, hay una broma interna que tenemos aquí, que es que ha pasado antes y me he hecho... Sí, para explicarte un poquito, mira, ahora va a salir una pregunta. ¿Es posible en este contexto retomar una concepción jacobina del Estado? ¿O quizás será el pretexto para romper desde fuera finalmente el país? Es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Sí, es la misma pregunta. Viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Si el jacobinismo... Yo se me consta que hay organizaciones de izquierda que están... Vamos, que cada vez además lo hacen de forma más desacomplejada, que hablan de todos estos preceptos. Lo que pasa es que a mí me preocupa, porque creo que entienden poco España. Yo creo que entienden poco España. O sea, España... tampoco creo que hay que caer, es que es un poco lo que has dicho tú, en el fetichismo de la plurinacionalidad, pero la concepción nacional de nuestra patria... Yo no tengo ningún problema en hablar de patria, en hablar de país, de España. Tiene unas particularidades culturales, fundamentalmente, y yo creo que si se construye desde la izquierda, digamos, un discurso que recoja lo cultural, pero que a lo mejor también plantee, pues como la pandemia ha demostrado, que sí que tiene que haber, lógicamente, una centralización de algunas cuestiones en momentos de excepción, es lógico, la sanidad yo creo que lo ha demostrado, pero acompañado de la cuestión eminentemente cultural. Yo creo que eso es... Yo creo que hay que intentar ir back to basics y ir hacia las cuestiones más cotidianas y sencillas, es decir, y dejar los grandes debates lo más alejados posibles, sobre todo cuando no se pueden llevar a cabo. ¿Es España?
Porque yo... ¿Qué es España? Pregunta Alexei. Pues quiero decir, uno de los grandes problemas es que muchas veces pensamos que por tener grandes debates vamos a poder cómo aplicarlo. Esto no es posible. Es decir, bueno, pues hay un momento en el que tenemos que tener en cuenta las especificidades, y eso se soluciona, yo creo, básicamente con cuestión de igualdad de derechos fácticos. Es decir, el hecho de que tú no haya dumping fiscal entre autonomías, tengamos acceso a la vivienda igual en ellas, más o menos un trabajo repartido, unos sistemas públicos repartidos. Ahí es como construyes el país. España, pues un país, sin más. O sea, España como país, pues ¿qué te voy a decir? A mí creo que España nace con Goya. Esa es la definición. Antes de Goya no hay España, ¿eh? Claro. Hay otra cosa, está el imperio. España es otro rollo. Sí, hay algunos que intentan mitificar una idea de España que no existía. O sea, España no existe, claro. ¿No? España, es decir, España como país moderno, igual que, pero vamos, España y cualquier otro país. Italia se funda en el 19, claro, Alemania lo mismo. La Constitución de Cádiz, vamos a hablar. Claro, es decir, esto es una cosa que no es nueva. De hecho, España tiene tantos problemas porque su momento de fundación como país moderno me refiero no que moderno en términos históricos, realmente el imperio se está desmembrando. Entonces, cuando tú tienes que estar intentando mantener un imperio en pie, no puedes construir el país. Y por eso tenemos tres guerras civiles carlistas en el 19, ¿no? Ahora, ¿España para mí qué es? Pues España es Goya. Ahí está recogido todo. Cuando tú vas a ver, cuando ves a Goya, ves a España. Y bueno, pues a partir de ahí, la España moderna, ¿no? Ahora a ver en qué entramos. Ya estamos en la última pregunta, te voy a hacer una serie de nombres y términos para que me digas qué es lo que te viene a la cabeza al escucharlos. Sí. El primero. Sí, dime. Posnormalidad. Es como el subtítulo de mi nuevo libro, y es el momento que nos llega ahora, un momento en el que, un momento de grandes oportunidades pero también de grandes peligros, y bueno, un momento en el que habrá que plantear exactamente qué era lo que llamamos normalidad y por qué quizás sería bueno cambiarla. Zapatero. Zapatero yo creo que es el presidente más digno que hemos tenido de los presidentes que tenemos, un tipo que probablemente siempre se ha creído lo que dice, que cometió más que errores, se dejó arrastrar por la inercia de lo inevitable en la anterior crisis, pero que luego ha mejorado mucho su percepción y su imagen en la izquierda, porque se mete en jaleos en el que evidentemente no son demasiado positivos para él, como Venezuela y tal, y ahí eso demuestra pues unos principios, sin duda alguna. 15M. Un momento de gran interés, pero creo que también de gran mitificación. Felipe VI. Felipe VI. Felipe VI es el rey de la encrucijada. Felipe VI tiene sobre sus espaldas la continuación de la monarquía o el fin de la misma. Es un hombre, yo creo, más inteligente de lo que la izquierda piensa, pero es por otra parte también un hombre más despiadado de lo que cualquier ciudadano piensa. Hay que tener cuidado con Felipe VI. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez yo le llamaba el renacido, ¿no? Pero es que Pedro Sánchez, después el renacido, que ya con eso era un mote perfecto por aquel jaleo, pues Pedro Sánchez pasará a la historia pues como el presidente de la pandemia, claro. El presidente de la pandemia porque le ha tocado vivir un momento de extrema dificultad. Creo que Pedro Sánchez es alguien que ha crecido políticamente, eso es indudable. Nos guste más o nos guste menos, el Pedro Sánchez de hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con aquel Pedro de PDR que salió en el año 2015. Pedro Sánchez ahora mismo es un político que ha ganado. Ahora, es Pedro incógnita Sánchez, porque es alguien al que cuesta mucho definir en todo. ¿Quién es Pedro Sánchez? Y eso es una de sus virtudes, es decir, ¿es un tipo muy de izquierdas o es un tipo muy de centro? ¿Es un tipo muy tal o es un...? No, es... Le lleva el pego, o sea, Iván Redondo es clave para... porque es que es... Iván Redondo ha construido pues, un personaje que a Pedro Sánchez le pega mucho, porque Pedro Sánchez era, en sentido, un cascarón bastante vacío, ¿no? Sí. Y ha construido pues, a alguien... Ahora, Sánchez como político, evidentemente, tiene virtudes. Tiene virtudes porque salir y no solamente indemne del asunto pandémico, sino salir reforzado como ha salido él, eso no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil. No. Mira, dicen por aquí, porque bueno, es que hay Perro Sánchez y cosas de este estilo. Hay un
Algún día te lo explico, si no luego charlamos bien de las dinámicas propiamente de Twitch. Hay alguien que conozco y que lo hace muy bien, Sí. que cuadra muy bien con estas dinámicas, se llama Gabriel Chachi, que viene a utilizar bromas politizadas. El tipo además Sí. viene de lo más ortodoxo del marxismo-leninismo, pero está dentro de lo más mainstream de la política, bueno, no de la política, de hecho no tiene nada que ver con la política, lo más mainstream de la virtud del stream y de la creación de redes. Mira, Iglesias o Errejón, dicen aquí. ¿Iglesias o Errejón? No sé, ya total, Iglesias, el hombre, pues, hombre, yo también coincido más con Iglesias que con Errejón. Sí. Claro. Bueno, siguiendo con esto, al final la cultura del stream es muy interesante. Luego Sí. lo charlamos mejor y te cuento mejor, porque claro, o sea, esto sería inexplicable hace unos años, ¿no? Que alguien que viene de lo más ortodoxo del leninismo... Me encanta, perdona, porque con la estufa y según me lo estás explicando, parezco realmente me siento un anciano directamente. Me siento un anciano mirando algo que no entiendo. O sea, miro la tele, pero no es que estoy entendiendo nada. O sea, veo como si a un señor del siglo XVI le hubieran puesto delante esta misma pantalla. Veo lo mismo, no entiendo nada. Veo Esto letras va Claro. a crecer más. De hecho, Sí, ahora sí. mismo somos... O sea, esta toma, de hecho, tenéis que hacer una foto como Bernabé mira a Twitch. Bernabé se enfrenta con Twitch por primera vez en su vida, ¿no? Y esas cosas, me alegro mucho de El eso. crack en esto es Facu Díaz, que es el que está todos los días llenando 2000 personas viendo sí. estas historias. Y me parece que después de Facu somos el canal ahora del progresismo, de la izquierda, que más Sí. está despegando también porque somos la primera tele, como tal, Sí. el primer formato más puramente televisivo Pues que emite. yo estupendo. que emite allí. Estupendo, sí, sí. Pablo Iglesias, mira, ahora que lo dicen. Sí. Pablo Iglesias, ¿cómo lo definirías? Bueno, pues una vez me preguntaron por él, yo creo que es el protagonista que todo novelista le encanta para su libro, porque es un tipo que ha dado mucho juego, es alguien que revolucionó la política, es alguien que se atrevió, que ha cometido muchos errores, pero a mí me cae bien Iglesias más allá de lo político porque le veo a alguien pues, arrogante, le veo a alguien echado para adelante, le veo a alguien que da los pasos y que es valiente, entonces me hace caer bien, ¿no? Luego tiene que ser un tipo, en algunas veces, implacable. Me da la sensación que tiene que ser alguien que cuando tienes con él alguna cuita, tienes que tener cuidado, porque sabe atizar bien, ¿no? Sí. Pero bueno, es una virtud también para la política ser un poquito malo algunas veces. No, y muy hábil políticamente. Mira, Sí. cuando a nosotros nos pasó lo que nos pasó, ¿no? Que se filtró una entrevista por un blog Sí, sí, policial me y demás, acuerdo. vino aquí, o sea, siendo el vicepresidente del gobierno en activo. Fue un detallazo ese. Sí, Sí, fue además, ¿sabes por qué? tremendo. Porque en ese sentido es apoyar a un medio que, bueno, pues no es que le vaya a ser favorable a él o no, sino que va a ser ideológicamente razonable que exista, ¿no? Porque si no, este sector no está cubierto en ningún otro. Claro, esa es la historia. O sea, ahora mismo tenemos un cierto sentimiento de orfandad en la izquierda porque no existe la tuerca, porque no existen lo que antes creaban, no tanto por la proyección que tenían, porque no tenían grandes audiencias, sino por la fabricación de argumentario que nos dotaban a la izquierda, ¿no? Nos servían como la fabricación de argumentario para que nos enfrentáramos en nuestras Totalmente, pequeñas no se disputas. entiende el proceso después sin ese... Sí. Completamente. Entonces yo creo que al final estamos un poco cogiendo ese relevo, aunque con dinámicas diferentes, porque es un formato más periodístico, pero ese relevo, ¿no? de tratar de fabricar argumentario para la batalla que se viene, que va a ser dura, que va a ser bastante dura. Antonio Maestre. Maestre creo que es un periodista con un excelente olfato para la tendencia, para lo que se mueve, para lo que se pone de moda, ¿no? O sea, de moda me refiero, lo que la opinión pública, ¿no? Lo que necesita. En el fondo, Maestre tiene también buenas dotes de agitador, yo creo, algunas veces, ¿no? Sabe enfrentarse muy bien con la ultraderecha. A mí me alegra tenerlo de mi lado. De mi lado me refiero en general, ideológico, sí. Elena Villar, que además estuvo aquí, la entrevistamos por videoconferencia. Elena Villar es maravillosa. Elena Villar tengo un grupo con mis amigos, es nuestra musa. Elena la tenemos un aprecio infinito, porque es una tipa tan valiente, me refiero, valiente de que está en Twitter y suelta las cosas de una forma sin preocuparse, pero además profesionalmente. Quien trabaja en medios sabe que el bombero nunca se pisa la manguera y hay que tener mucho cuidado cuando hablas de otro medio, porque nunca sabes dónde vas a acabar, porque ese se lo guarda, porque tal. Y Elena Villar es una tipa que pasó pues de estar en la televisión pública, en televisión española, a tener además una presencia importante, pues a ser corresponsal de Rusia Today en Washington. Yo la estoy enormemente agradecido siempre del buen trato que me ha dado en todo lo que hago. Y además, fíjate, Elena fue de las primeras que cuando en aquel jaleo de la trampa de 2019, me acuerdo que me escribió por privado y me dijo: chaval, tiene razón en todo, ¿no? Bueno, chaval, soy más mayor que ella, pero claro. Díaz Ayuso. Díaz Ayuso es un accidente histórico. O sea, me niego por un momento a empezar a buscarle cuestiones de relevancia de Díaz Ayuso y fíjate que es muy hábil. No, Díaz Ayuso es un accidente histórico. Es la nimiedad como persona. Es un auténtico desastre. Y es un accidente histórico, lo explico, porque Díaz Ayuso
igual que el pequeño señor que está en el ayuntamiento, son dos tipos de cuarta fila en el PP que les ponen en unas elecciones en el 2019 que piensan que van a perder de calle. Y entonces a estos dos que se coman el marrón, a esta y a la otra, que la otra era una gilipollas con todas las letras, que la tenían allí de la última de la clase, ¿vale? Eso es lo que ocurre. Y por las dinámicas de la izquierda y cómo se intentó acabar con Podemos a través de unas operaciones que hubo por detrás, aquellas elecciones salen muy mal. Dicho esto, Díaz Ayuso es eso, pero detrás sí tiene un equipo de auténticos individuos versados en la maldad. Miguel Ángel Rodríguez es una de las personas más abyectas de este país. Y con Miguel Ángel Rodríguez sí hay que tener cuidado, porque es un tipo que sobre todo es un amoral. Sería capaz de vender a su abuela por conseguir 2 votos. Y ese tipo de gente es muy peligrosa, porque yo con un conservador me puedo llegar a entender algunos aspectos, pero con alguien así no. Miguel Ángel Rodríguez hay que tener cuidado con él. En ese sentido, bueno, pues si Ayuso gana, también será un termómetro de la sociedad madrileña en la que vivimos, por ejemplo. O sea, yo lo veo con total ya... Si gana, habrá que ver exactamente por qué factores, qué tal lo se puede, pero eso te dará medida de lo que se compone ahora. Y bueno, pues es lo que hay. Ojalá pierda. Ojalá pierda, pero pierda para toda su vida ya. Tendría que... No se levante ya de fin. Hay un rollo ahora de que tendría, bueno, al final la izquierda siempre tiene el problema de la abstención, ¿no? Que es los que menos votan, hemos hablado también antes, ¿no? De hecho veía una encuesta de que entre el 70 y el 80% de los que votaron en las anteriores elecciones van a votar, pero en cambio en la derecha es que llega al 90%, la gente que dice que va a votar. A mí me alucina porque últimamente están saliendo artículos al respecto como si fuera algo novedoso, es como si esto ya pasa toda la vida. O sea, quiero decir, bueno, ya está. Sí, es que es una cosa... bueno, venga, continuamos. Mando único. Mando único. Qué curioso que me hagas esta pregunta. Pues el mando único yo lo definiría como el recuerdo de que hay momentos en que el Estado es la última línea de defensa ante la contingencia. Fondos europeos. Una esperanza notable, pero que muy probablemente quede reducida a un nuevo cambalache entre las fuerzas que mandan en España. Ingreso mínimo vital. Una de las grandes tristezas de este gobierno, porque no se consiguió nunca implementar de una forma razonable, y cuando algo tan pequeño no se puede llevar a cabo, lo que te está dando a entender son muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que la administración del Estado está machacada. No tenemos funcionarios. No es que los funcionarios que tengamos sean malos, ojo, son grandes profesionales. Lo que digo es que hay ministerios que están vacíos, que no tienen gente, está trabajando más gente en la empresa de Pepito que en un ministerio. Entonces, claro, así es muy difícil implementar medidas que funcionen. Es que desde que se toma la decisión en un Consejo de Ministros hasta que la medida llega al ciudadano, hay una cadena de mando, hay una serie de formas de que funcionen las cosas que han adelgazado tanto el Estado y la Administración, que es muy difícil. Y eso son cosas que la izquierda no se suele ocupar en los debates. Eso sí es un debate interesante. El cómo hay que rellenar de nuevo la Administración y hacerla funcionar y hacerla útil, porque es que si no, por mucho que tengas el gobierno, lo poquito que puedes hacer no te va a llegar ni siquiera, no va a llegar a ser útil ni siquiera. Fíjate, esto se hablaba mucho con el tema venezolano, ¿no? Que uno de los problemas del chavismo había sido no solo ya no tener el poder, que el poder lógicamente no lo tenían, sino no tener ni siquiera el gobierno. Pues eso es gran parte del problema que tener tenemos. La capacidad el Estado, de la Administración. Eso es, me refiero a no tener el Estado, no tener la máquina del Estado. Y no ni siquiera porque haya porque se nieguen ideológicamente, haya un lockout interno, haya un sabotaje, no, es porque es que no tienes en Venezuela por cuestiones muy diferentes. Sí, ¿no? No se pueden entender de la misma forma, pero es cierto que me parece un recurso para explicar también lo propio a nivel de estructura de Estado, que creo que es curioso. Ley trans. Pues la ley trans es una ley que ha supuesto un conflicto de enorme trascendencia, diría, en un movimiento que era el feminismo, que hace 3-4 años era un movimiento en auge y ahora es un movimiento en retroceso. Lo digo como simplemente cuestión de lo que veo, ¿no? Digo retroceso porque creo que al final, como algunos anticipamos, determinadas tendencias liberales dentro del feminismo pues lo han ido llenando pues de cuestiones de conflictos, bueno, pues como la prostitución, ahora la ley trans, o en breve tendremos, anticipo, un conflicto en torno a la gestación, a los vientres de alquiler, a coger señoras pobres y comprarlas a los niños, que es lo que es, y eso es abyecto. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Pues se planteará de sectores que han sido siempre amables al progresismo, con lo cual va a ser un debate muy enconado, muy difícil. La ley trans al final se acabará
negociando entre Calvo y Montero y saldrá lo que tenga que salir y ya está. O sea, es un tema además de que yo escribí un artículo creo que bastante mesurado y que con toda sinceridad, digo con todo el cariño, me importa un bledo. Porque es que, quiero decir, es que a la gente que afecta en España hay que decir, cualquier ciudadano de este país tiene que tener los mismos derechos, pero lo que no podemos es permanentemente estar girando en torno a cuestiones que van a afectar a 5.000 personas o a 10.000. Porque somos un país de 47 millones. Es que se nos ha olvidado que tenemos que ser opción de mayorías. La minoría está, hay que, por supuesto, que quiero decir, hay que tener siempre el concepto de que un Estado moderno no puede dejar atrás a ningún ciudadano. Pero lo que no puede ser es que permanentemente se gire en torno a debates que son cada vez más pequeños. Es decir, no, que en este país somos 47 millones. Y hay problemas como el de la reindustrialización o como el de la división territorial por riqueza que se resbalan directamente. Cuando en Jaén monten un partido para poder sacar algo y la izquierda pierda sus diputados, nos quejaremos, pero es que no se les está haciendo caso, claro. Yo entiendo también la tesis un poco que planteas, aunque es cierto que creo que también es una de las victorias que requería Unidas Podemos a nivel, no sé, de argumentario, me atrevería a decir, es decir... ¿La ley trans? Yo creo que sí, yo creo que Unidas Podemos necesitdecaba tener un tanto que sumarse como el que lo dije en el artículo Socialista con... O sea, que me parece estupendo que quieran sacar esa ley, ella me da igual, o sea, quiero decir, me parece muy bien, pero eso no puede sacarlo la primera de la legislatura, desde mi punto de vista. Yo creo que Irene Montero necesitaba antes un par de éxitos y cuando hubiera conseguido digamos, un cierto respeto dentro del movimiento feminista, haber sacado esa ley, haberla intentado negociar de la manera posible. Yo creo que sacarla la primera, pero vamos, yo no soy ni mucho menos el que tenga que tomar esas decisiones y, bueno, pues lo han hecho adelante, ya está montado el cisco y, vamos, ya de hecho creo que pues lo que queda es que se negocie y salga adelante. Sí. Aquí están debatiendo ya, o sea, el chat está ahora mismo loco diciendo con lo bien que iba, dicen algunos. Bueno, claro, es que hay también una división de opiniones con este asunto también. ¿Pero qué he dicho de la ley trans? ¿Qué he dicho exactamente con lo bien que iba? Mira, hay un fenómeno que ahora no soporto, y lo digo, cancelado, dicen aquí algunos. Lo digo, ¿sabes cuál es el problema que tenemos ahora? Y lo veo mucho en Twitter constantemente, alguien escribe y te gusta lo que escribe o te gusta lo que dice. Y entonces un día hace un artículo sobre un tema que no te gusta. Y la cuestión no es... Oye, pues vaya gilipollez que ha dicho en este artículo, o en este artículo discrepo de ti, no, es literalmente pasas directamente a una especie de bando enemigo, es decir, así no se puede construir, ¿eh? No ya por mí, a mí me toca. Sobre todo porque también pero no se puede construir porque hay un momento en que si tú pretendes, eso demuestra la puerilidad enorme con la que se está construyendo esa sociedad. Tú no puedes pretender, es decir, cuando se ha militado en un partido, en un sindicato, se sabe que es muy difícil incluso coincidir en cuestiones pequeñas y no especialmente importantes con los propios camaradas de ese movimiento. Y hay que llegar a transiciones, hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a... ¿De acuerdo? Pues ahora, cuando creo que toda tu actividad es en redes, al final es una especie de constante resituación de blancos y negros. Y eso sí es peligroso. Y eso sí es algo que es cansino para los que escribimos, sin duda, pero sobre todo perjudicial para la gente que quiere hacer política y quiere cambiar esto. Así la izquierda no se construye, ¿sabes? Pero bueno, es un debate... No, es verdad que creo que también además es algo que tiene que ver con las propias dinámicas de la izquierda, ¿no? O sea, la forma que hemos entendido de impugnar la totalidad de los asuntos que tratamos nos hace muchas veces refugiarnos en un todo o nada. O entendemos la política como que hay una coincidencia absoluta en todo lo que tenemos o no podemos hacer política porque los encasquetamos en enemigos o en aliados, ¿no? Y esto creo que tiene que ver más propiamente con debates de la izquierda, porque es algo que a la derecha no le ocurre, ¿no? O sea, está aquello de la derecha no vota ficha, ¿no? Pues la derecha a nivel ideológico lo mismo, pueden tener sus discusiones internas, pero luego van a una, ¿no? Y eso creo que es uno de los problemas endémicos que tenemos también en la izquierda y en el progresismo. Ya para cerrar, Sputnik. Sputnik. Iba a decir un chiste, pero no lo iba a coger. Yo he defendido que la vacuna rusa debe ser aplicada en España. Pero debe ser aplicada no porque sea rusa, sino porque es una vacuna eficaz. Y como es una vacuna eficaz y nos faltaban vacunas, debería haberse aplicado en España. Pero debería haberse aplicado en toda España o incluso en toda la Unión Europea. Si no se ha hecho, ha sido por una mera cuestión geoestratégica del conflicto que la Unión Europea mantiene con Rusia, instigada por Estados Unidos desde el asunto ucraniano. Cuando realmente Rusia y la Unión Europea, como bien dijo Putin, que es un señor de derechas, bueno, sin duda alguna con algunos ejes autoritarios, pero a Putin hay que escucharle porque es uno de los líderes fundamentales de este mundo, y dijo algo así como, mira, las dos últimas veces que nosotros hemos intentado desestabilizar Europa,
O sea, es decir, nosotros no queremos estabilizar Europa porque las dos últimas veces que se ha estabilizado Europa, primero nos invadieron los franceses y luego los alemanes. Claro. Entonces no tenemos ningún interés. Quiero decir, la vacuna, ahora, lo de Ayuso con la vacuna, es otra bomba de humo. Ayuso ha hablado con un primo que tiene un ruso, o sea, yo estoy convencido que ni siquiera ha llegado a acercarse, pero claro, monta el jaleíto para que se hable de eso. Ahora, bueno, pues a mí, en el fondo, si quieres que te diga la verdad, me hace una cierta ilusión que años después el primer satélite lanzado por la humanidad, en este caso por la Unión Soviética, llamado Sputnik, al final sea una de nuestras esperanzas, ¿no? Que tengamos Gran para curarnos. entrevista, enhorabuena a ambos. Me alegro mucho, señora de la voz rara. George Soros. No, ahora en serio, nada, que no sé si os he dado mucho la chapa, agradeceros mucho el espacio, el ratito, el poder charlar tranquilamente, que es algo que me encanta. Y nada, pues eso, cuando queráis. 1000 millones de gracias, Daniel. Vamos a hacer el sorteo antes de marcharnos. Muy bien. Lo hacemos, que lo tendremos ahora en breves listo. Muy bien. Sorteamos primero el último, ya estábamos al final de algo, el último libro de Daniel Bernabé, para que, bueno, pues cualquier suscriptor del canal, ya sabéis que podéis optar a él gratuitamente, y además es que os podéis suscribir también gratuitamente, o sea, si tenéis Amazon Prime y lo vinculáis a Twitch, podréis optar a premios gratuitos cada mes. Hay gente, además, esto es una cosa muy, muy curiosa, Daniel, que ha regalado suscripciones. O sea, lo que tiene esta plataforma es que los propios individuos que siguen el proyecto y que son suscriptores ya pueden regalar suscripciones a otra gente, de tal forma que incluso de forma totalmente gratuita puedes adquirir pues lo que vamos sorteando. Vamos a sortear varias cosas todos los meses para los suscriptores, tanto los libros de los invitados como otras muchas cosas, como por ejemplo una merienda en uno de los restaurantes, de las heladerías que son clientes de Furor, que nos han contratado para llevarles temas de comunicación y que también pues podréis ir a merendar y a tomar algo. Parece esto en la parte publicitaria, pero bueno, es parte de lo que también ofrecemos aquí a los suscriptores. Bueno, venga, vamos a preparar esto, ya estamos al final de algo. Por favor, todo el mundo del chat, poned presente ahora mismo, vamos a pasar lista, a ver quiénes estáis ahora aquí en el directo. Veo que ya está ocurriendo, que todo el mundo ponga presente para que veamos que estáis aquí y el bot prepara el sorteo y le damos para allá. Estoy pujando yo también, a ver si consigo, sí. Genial. Venga, Xavi, cuando quieras. Le damos al rolit. Dale otra vez porque la toca una compañera del equipo. Le ha dado Petra Juntas. Venga, vamos a volver. Baja para abajo, puedes repetir abajo. Ahí en rolit otra vez. Va a parecer que está trucado, macho. A Gaptro le ha tocado. Venga, esto sí. Pues ya estamos al final de algo, le ha tocado a Gaptro. Gaptro, por favor, escríbenos luego un susurro en el Twitch con tus datos de contacto para que podamos mandarte el ejemplar. Y ahora nos vamos con la distancia del presente. Lo tenemos claro. Gaptro, te ha tocado. Escríbenos un susurro y luego te lo mandamos a casa. Y ahora vuelve a darlo Xavi para la distancia del presente. El rolit, que lo tienes ahí. Alexei, joder, pero este está en Reino Unido, macho. ¿Cómo se lo pasamos? Bueno, venga, pues a la distancia del presente, que es uno de los seguidores que más nos sigue, que es un cubano que está en Reino Unido, que habla mucho en los directos, Alexei, le daremos la distancia del presente. Muy bien. Bueno, pues ¿tenemos la pregunta del anterior invitado, Xavi? No la tenemos lista, ¿no? Vale, pues nada, pues te voy a pedir que digas tú una pregunta para el siguiente invitado mirando a esta cámara, a ver si se te ocurre alguna. ¿Quién es el siguiente invitado? No lo sabemos. No lo sabemos, una pregunta en general, mira, ¿no? sí lo sabemos, te lo voy a decir, te lo archivo. No sé si conoces Duo Kiel, el grupo de música de rap de hace muchos años. No, porque no es un formato musical que me haya atraído nunca. Es un rapero en concreto. Uf, ¿qué le puedo preguntar? Bueno, pues supongo que siendo alguien dedicado a la cultura, en el fondo como yo, pues que cómo le ha afectado pues, estos meses de pandemia, cómo ha visto que está el sector, en fin, no sé, que nos cuente un poco cómo le ha ido, ¿no? Mira, dicen aquí, ¿no te gusta el rap? Cancelado también. Ya la gente bromea con esto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar al otro lado, por seguir este stream, por suscribiros. Todos aquellos que habéis apoyado el directo, pues 1000 millones de gracias por estar al otro lado, haciendo que esta comunidad crezca cada día. Y Daniel, 1000 millones de gracias por prestarte. Muchas gracias a vosotros, ha estado muy entretenido. Nos vemos próximamente. Gracias.